Buen mediodía, bienvenidos a MMD. Máximo Tenero no va a estar hoy, así que me encargaré de reemplazarlo hasta las 3 de la tarde. Como siempre, con todas las noticias, con todo el último momento y lo que pasa en el país y en el mundo, lo vivís aquí en A24. Muchos temas para tocar hoy. Obviamente lo urgente es la falta de gasoil. Hay alertas que datan desde noviembre del año pasado. Hay situaciones de emergencia a partir de marzo. Y hoy, 22 de junio, transportistas que se autoconvocaron, que cortaron las inmediaciones para el ingreso a la capital federal. Y finalmente el tema es agenda nacional. Bueno, te vamos a contar qué puede pasar, sobre todo, qué se vivió esta mañana. Y la reunión que va a haber a las 5 de la tarde me parece que es la agenda del día, lo más importante. En breve también va a estar Alberto Fernández en Ensenada, en un acto donde a su lado va a estar Jorge Ferraresi de un lado y del otro va a estar Mario Seco. O sea, dos dirigentes, un ministro y un intendente, que responden a la vicepresidenta de la Nación. Veremos si el presidente sigue respondiéndole a la vice, como ya hizo con algunos temas, sobre todo organizaciones sociales, pero va a dejar algún dato político sin lugar a dudas el presidente de la Nación. Pero la imagen de la mañana fue lo que sucedió en las inmediaciones a la ciudad de Buenos Aires. Un paro de transportistas que comenzó en Tucumán hace ya 24 horas, paro nacional, que ya venían alertando. Hay una crisis del gasoil que el gobierno no termina de resolver, y esta, la imagen que vos ves ahora en pantalla, fue lamentablemente millones de trabajadores que no llegaron a su lugar de trabajo producto de este corte de transportistas. Después te vamos a mostrar la imagen con Sergio Berni, con el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Vamos a nuestro primer móvil. Diego de Nicolás está en el lugar de los hechos. Diego, ¿cómo andás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Ramón? Buenas tardes. Y ahora nos hemos corrido un poquito de lo que es la traza principal de la autopista Buenos Aires-La Plata, porque si bien durante buena parte de la mañana los transportistas estaban ubicados poco antes, o poco después, mejor dicho, del peaje de Dock Sud, sí, luego de la intervención de Sergio Berni, se corrieron, salieron de la traza de la autopista y están en un sector lateral. Mirá, te quiero mostrar. Dale. Aquí debajo de la autopista y un poco más atrás se encuentran todos los camiones que estaban más temprano arriba, ahora están abajo. ¿Qué está sucediendo? Bueno, la traza de la autopista quedó liberada totalmente, no hay ningún inconveniente para ir por ese sector. Ahora, quienes tengan que venir por la parte baja, lo que sería una de las desembocaduras del acceso sudeste, ahora sí está complicado. Claro, no es tan vital el tránsito por este lugar como sí lo es en la autopista y más en hora pico. ¿Y qué van a esperar? Bueno, van a esperar la reunión de las 5 de la tarde. Están con expectativas a eso, pero yo recién hablaba con uno de los líderes de esta protesta y nos decían: hasta ahora lo que tenemos en claro es que va a haber una reunión. Sí. Lo que no tenemos en claro es qué funcionario va a estar al frente de la reunión, porque si no está el ministro y está un secretario, una secretaria, y no puede dar una respuesta, será muy difícil llegar a un acuerdo. Así que están viendo qué va a pasar en la reunión, expectativa puesta, pero la esperanza, te digo, por ahora, de ellos por lo menos, es baja de tener alguna respuesta satisfactoria. Tal cual, Diego. Quédate que ahora volvemos. Saludo a los columnistas de todos los días, sobre todo para agregar información. Wino, arranco con vos. Pablo Winocur, ¿cómo andás? ¿Qué haces, Moncho? Reunión clave a las 5 de la tarde. Sí, 5 de la tarde. Sí. ¿Quiénes van a estar? Ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, sí, a cargo, anfitrión, porque va a ser en ese ministerio. Va a estar también Jorge Donofrio, ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, y Darío Martínez, el secretario de Energía. La primera impresión es: ¿por qué esta reunión, que es por falta de gasoil, se hace en la órbita del Ministerio de Transporte? Bueno, evidentemente no es por una resolución técnica, sino por una cuestión política, ¿no? Lo están llevando a un ministerio que tiene mucho, te diría, cierto volumen político y mucho margen para negociar. ¿Cuál es el planteo que están haciendo desde el ministerio y desde el gobierno? Bueno, vamos a escuchar qué es lo que tienen para decir. Sí. Porque hasta ahora lo que vienen rastreando es que las demandas de los distintos transportistas autoconvocados, es decir, no están nucleados en ninguna organización, hasta ahora no son coincidentes. Hay algunos que están hablando de que quieren nivelar los precios del gasoil. Quieren que sea claro, el mismo precio que Capital. El conflicto también. En Tucumán, por ejemplo, me decían esta mañana, nosotros queremos, por un lado, obviamente, la escasez de gasoil, para que podamos cargar tranquilos. Y por el otro lado, que nuestro precio sea el mismo precio que en Capital Federal. Me parece que la presencia de Darío Martínez es fundamental hoy, porque Guerrera, más allá de decir soy interlocutor,
no tiene más herramientas. Porque ahora en unos minutos te vamos a contar, por ejemplo, lo que dijo Juan Mansur, el jefe de gabinete, hace no mucho tiempo, 2 de junio, diciendo que el tema ya se resolvía. Y el presidente de la Nación también en ese sentido. Vamos a viajar brevemente a Gualeguaychú. Carlos Révora es uno de los hombres clave en este conflicto para entender cómo se está dando en el interior. Presidente de la Cámara de Transportes CETAC en la provincia de Entre Ríos. Carlos, Ramón Indart saluda. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Ramón? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo se está viviendo allí? ¿Cuál es el estado de situación? Mira, la situación es grave. Nosotros combustibles tenemos de a ratos. Hay momentos, horas, 10, 12, 15 horas, que no tenemos combustible. Viene un camión con combustible, se produce la venta de todo ese combustible y no hay, y hay que esperar, hay que volver a que venga un camión. Y no estamos hablando del interior profundo de la Argentina, estamos a 200 kilómetros de la capital federal. Totalmente. A mí me pasó, yo en este momento estoy en capital, el lunes cuando quería viajar con mi auto particular, cargué 20 litros del combustible. Ahora, Carlos, consulta muy concreta en este punto. ¿Desde qué momento vos empezaste a notar que había faltante de combustible? Mira, nosotros desde FADEAC, que es la entidad que nuclea las 44 cámaras de todo el país, venimos alertando y enviando notas desde hace 2 meses y medio, 3 meses, a las autoridades. Claro. Porque nosotros veíamos que con la cantidad, cuando se viene la cosecha gruesa y la cantidad de trabajo estacional, iba a ser más grave el problema. Pero no tuvimos respuesta, nunca tuvimos respuesta. Nosotros siempre intentamos dialogar con las autoridades, mandamos notas, hemos mandado infinidad de notas, pero las veces que nos han recibido no hemos tenido respuesta. Bien. Bueno, vamos a seguir atentos a esto, Carlos. La verdad que es una situación que ya se está tornando desesperante. Bueno, tuvo que ser un corte aquí en la ciudad de Buenos Aires para que sea agenda nacional, sobre todo para algunos funcionarios. Voy presentando también al resto de los columnistas. Claudio Zlotnik, ¿cómo andas, Claudio? Bien, todo muy bien. Bien, en materia económica lo que hay que decir es que en lo inmediato el problema va a seguir. Sí, el gobierno en principio había dado margen 2 semanas para que empezara a tener efecto esta última medida que elevó el corte del gasoil con biodiesel al 12,5%. Claro, no es inmediato el efecto que puede tener, lo que dicen. Pero además, ahí... ahora vamos a escuchar al presidente de la Nación, porque yo estaba viendo hoy en el archivo, la primera alerta de las cámaras, sobre todo bolsa de cereales, llegan en marzo-abril diciéndole al gobierno ¿por qué no aumentan el corte del biodiesel? Y esto se anuncia recién el 14 de junio. Claro, pasa que hay presiones cruzadas entre las productoras de biodiesel y las petroleras. Las petroleras le llevaron un plan al gobierno para importar gasoil. Las petroleras pierden, para tener una idea, entre 45 y 60 pesos por litro de gasoil importado, que lo que le dicen al gobierno es, vos me dejás traer el gasoil, me liberás de los impuestos y yo después te hago, digamos, hago que vos me devuelvas a mí lo que yo pierdo. Y lo que tiene un tema fiscal, un costo fiscal muy elevado. Entre 45 y 60 pesos por litro se pierde importando. Eso es lo que dicen las petroleras. Entonces, estamos hablando del 50% del valor del gasoil acá en la ciudad de Buenos Aires. En el interior cuesta el doble que aquí. Es pérdida. Entonces las petroleras dicen, yo te importo más gasoil, pero vos me lo tenés que costear a mí fiscalmente. El gobierno, frente a la disyuntiva fiscal, en medio de un acuerdo con el fondo, dicen, no, vayamos por la otra vía, que es aumentemos el corte del gasoil con biodiesel. Una alternativa que se había desechado el año pasado. Pero vos fíjate, ¿no? Porque es más caro el corte, viste que acá hubo un aumento inmediato del 12% en la ciudad de Buenos Aires del precio del gasoil. Entonces... Digo, como dato político, ¿no? Cuando uno dice, bueno, funcionarios que no funcionan, la interna, ¿qué ministro responde a quién? Acá estamos hablando de algo de gestión concreta, pero muy concreto, que es faltante de gasoil y distintas alternativas. Sigo saludando entonces al resto de los columnistas. Flor Halfon, Flor, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Muy bien. Buenas tardes. Y Cande de la Sota. Flor,
Primero arranco con vos, dale. Bueno, tengo para sumar los resultados de las pruebas a aprender. Hay análisis para hacer al respecto porque lo primero que se vio, los resultados más concretos, hablan de que un 44% de los chicos no tienen la posibilidad o la capacidad en este momento de comprender texto. El problema más grande es ese universo, el de lengua. El de matemática también es un problema, pero no ha variado tanto en los últimos años. Pero hay, por parte del Gobierno Nacional, algunos cuestionamientos respecto de las cifras de 2018. Es una prueba que se hace cada 2 años, no se había hecho en 2020 por la pandemia, se hizo a fines del año pasado, y el cuestionamiento que hace el Gobierno Nacional tiene que ver con que en 2018 no se hizo exactamente igual esta prueba. Son pruebas estandarizadas, son pruebas que se hacen del mismo modo todos los años, y el cuestionamiento es que en 2018 no se hizo exactamente del mismo modo que se venía haciendo, y eso marcó, o quizás marcó, pero para el gobierno es así, una diferencia muy grande entre 2016 y 2018 y entre 2018 y 2021. Sí. Después lo vamos a seguir ampliando, sobre todo en materia educativa también, para comparar jurisdicciones más allá de lo nacional, sobre todo qué está pasando en esta discusión también Capital Federal, provincia de Buenos Aires, que me parece que es importante. Obviamente que la urgencia sigue estando en la calle. Ahora vamos a ir con Diego de Nicolás de nuevo, porque está Adolfo Barja junto a Diego de Nicolás en el móvil, en la calle, con este conflicto que no termina, que lamentablemente hoy no va a terminar, que va a haber una reunión a las 5 de la tarde, pero difícilmente en el corto plazo el gasoil se reparta de manera equitativa en el resto del país. Diego, dale, volvemos con vos. Bueno, Ramón, sí, estamos aquí en la zona de Dock Sud y Adolfo Barja es el secretario general a nivel nacional de SUTAP, que es el Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias, y le queríamos preguntar, a ver, ¿cuál es la expectativa que ustedes tienen para la reunión de las 5 de la tarde? Porque de alguna manera fue como el acuerdo, ustedes aceptaron salir de la autopista, de la traza de la autopista, ir a esa reunión, y ¿ustedes qué expectativa tienen? Bueno, primero que si nos llaman para tomar café, obviamente que salimos y va a seguir las medidas de fuerza. Si nos llaman para una mesa de discusión, para discutir el tema del gasoil, que es un tema demasiado importante para nosotros, creo que ustedes saben que en el sur nuestro el gasoil está entre 120, 140 y después se va a 200 y 300 pesos. Digo, ninguno de los compañeros nuestros transportistas puede bancar ese valor. Indudablemente que hay una cuestión interdisciplinaria con distintas áreas del gobierno. ¿Ustedes creen que los funcionarios que van a estar ahí pueden dar respuestas o simplemente es para recibirlo y escucharlos? Si no nos dan respuesta, estamos en la calle. Yo creo que pueden dar respuesta, porque tienen los elementos suficientes para dar respuesta. Digo, cuando hablamos que en una estación de servicio te venden el gasoil a 300 pesos, digo, el Estado que tiene las herramientas suficientes como para intervenir. Si no lo intervienen es porque es un problema político. Y nosotros creemos que es un problema político porque ahora, gasoil hay en nuestra república. Lo que pasa es que se lo llevan. Acá ahí lo escucha Ramón Inda. Sí, ¿Dale? Adolfo, buenas tardes. Te escucho. Recién usted comentaba, decía, bueno, la solución está. Supongamos que de esa reunión no sale una solución. Porque más allá de este conflicto, hay otra situación que son millones de personas que quieren llegar a trabajar. ¿Puede haber una nueva medida de fuerza mañana o esto es un barajar y dar de nuevo? No, siempre está a predisposición que si no hay acuerdo hay conflicto. Esto es así, digo, esto es un sindicato que quiere charlar con nuestro gobierno, pero también que está poniendo una posición bastante fuerte en decir, no nos bancamos más, no queremos que nos aprieten, no queremos los compañeros presos, tenemos compañeros presos que fueron a discutir un tema del salario. Entonces no nos bancamos más que venga un ministro y que diga que nos van a reprimir. Muchachos, si quieren reprimir, que repriman. Y si quieren apretar, que apreten. Nosotros tenemos que defender a nuestros trabajadores. No damos más. No puede ser que el gobierno nos dé una tarifa que nosotros acordamos y no la discutimos, que las multinacionales, las transnacionales y aquellos que marcan la mercadería o el transporte te pongan el 20, 30, hasta el 50% más barato. Están todos locos también, no damos más. O quieren que lo fundamos y no nos vamos a fundir. Antes de fundirnos salimos a la calle. Atrás de cada camión hay una familia. Y si hay una familia, ahí estamos para discutir. Porque a mí me llamaba la atención, Adolfo, que están ustedes, pero no está el gremio de camioneros. Digo yo, para evitar, por lo menos para evitar el conflicto de esta manera.
No, los camioneros, digo, Moyano maneja a los choferes y está bien manejado y nosotros damos la discusión ahí. El problema es que nosotros no le podemos pagar un sueldo a los camioneros, lo tenemos que tener en negro, porque las tarifas que nos mandan las multinacionales y las nacionales no las bancamos. Entonces el gobierno tiene que estar al frente. Por eso le decimos al gobierno, vengan y empiecen a discutir el tema que es un problema de ellos, no un problema nuestro. El gasoil necesitamos que lo reciban los argentinos. Si quieren llevarlo para afuera, que lo lleven. Pero primero tiene que estar acá en la Argentina el gasoil. Pablo. Adolfo, Pablo Vinocur te saluda. Quería saber entonces cuál es el reclamo concreto de ustedes, porque lo que planteaban en el gobierno es que no está claro cuál es la medida concreta que los haría a ustedes poder levantar esta protesta. Bueno, digámosle que si el gobierno no tiene claro lo que queremos nosotros es porque está viendo otro canal. Digo, nosotros tenemos claro lo que estamos. Estamos diciendo que la tarifa que pone el gobierno nosotros la aceptamos. Lo que no aceptamos que esa tarifa se baja al 50% de lo que es el valor. Y lo que no aceptamos es que el gasoil nuestro esté entre 120 que te dan a cualquier camionero nuestro y después cuando vas en la ruta te cobran 300. Esto no lo aceptamos. Y lo que no aceptamos es que los compañeros cuando van a discutir una tarifa como en Tres Arroyos vayan presos. Si ellos creen que eso se hacen los boludos porque no creen en este tema, un problema de ellos. Entonces, ¿no, ¿cuál amigo? sería la tarifa razonable para todo el país? ¿Ustedes quieren una tarifa única para todo el país? Nosotros queremos la tarifa que dice el gobierno, la que plantea el gobierno nosotros la aceptamos. Lo que no queremos es que esa tarifa que está planteada como un costo lo bajen el 50 o el 30% menos. Bien. Eso no lo queremos nosotros. Bien. Decimos, si el gobierno dice 10 pesos, son 10 pesos, no 5. Bueno, veremos qué pasa hoy a las 5 de la tarde. Gracias por el tiempo. Gracias, Diego. Ya volvemos en unos minutos. La noticia está en la calle hoy. La noticia es el faltante de gasoil. Y ahora vamos a seguir explicándote, sobre todo, bajar a tierra, medidas económicas, medidas políticas o falta de medidas. Y en breve vamos a estar en Ensenada, porque Alberto Fernández, el presidente, va a hacer un acto y quizás se refiere al tema o quizás siga hablando de la interna. Candelaria de la Sota. Cande, ¿cómo andas? Buenas tardes. Hola, Ramón, ¿cómo estás? Bueno, justamente de la interna se trata porque hace un rato Cristina Fernández de Kirchner volvió a remarcarle al presidente, gobernar, de eso se trata. Esto es el uso de la lapicera. Aprovechó su cuenta de Twitter y posteó una nota del diario AR en la que se habla de cómo cuando ella fue presidenta, Cristina, dice la nota, obligó a una empresa a exportar un producto para poder importar otro. Esto de exportar, garantizando de que esa manera ingresen dólares para poder importar y entonces usar los dólares a precio oficial del Banco Central. Bueno. Lo que hizo Cristina de nuevo fue poner de nuevo la discusión en el tapete. Porque otra vez, recordemos que el lunes había sido el acto que participó con la CTA en conmemoración del Día de la Bandera y aprovechó y fue muy dura con el presidente sin nombrarlo. Ayer el presidente le respondió en respaldo a las organizaciones sociales. Los líderes de las organizaciones sociales también salieron a criticar lo que ella dijo en desmedro de las organizaciones. Y hoy de nuevo la presidenta habla, sabiendo que ahora en un ratito, como vos bien dijiste, el presidente Alberto Fernández va a hablar en un segundo. Ahora después, Claudio, vamos a tocar el tema económico de ese tuit, más allá de la interna, para entender por qué se plantea esto, pero también entender que cuando se habla de una interna con las organizaciones sociales, digo, si en la cúpula del poder vos tenés esta discusión, entiendan que hacia abajo, listas provinciales, consejos deliberantes, territorio en los barrios, todo eso se está compartiendo hoy en el Frente de Todos. Esa discusión, que hacia arriba parece solamente discursiva, lamentablemente hacia abajo puede tener consecuencias muy graves, sobre todo entre distintos sectores que juegan el territorio de esta manera. No estamos solos con los columnistas de Maxi para hacerte compañía hasta las 3 de la tarde. También vamos a estar charlando temas políticos y obviamente este tema del gasoil. Está con nosotros Facundo Nejapkis, digo bien, analista político. Facundo, buenas tardes. Y también Martín Bronstein, investigador Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad, para hablar del tema gasoil. Buenas tardes. Gracias a ambos. Arranco con vos, Facundo, por el tema político. Porque viste que solemos estar en una suerte de círculo rojo, todos hablando de una interna, y de golpe es como una mecha que se enciende, que es como la población diciéndole a los gobernantes, miren que nos importa poco lo que están diciendo, pero no puedo cargar gasoil. Y si no cargo gasoil, no puedo llegar a entregar, y si no entrego, no como. Es como una
una doble agenda que muchas veces no se entiende bien. Sí, no, se combinan dos factores en lo que vos señalás, ¿no? Por un lado, siempre la política tiene una agenda endogámica, ¿no? De sus disputas por el poder, de las internas, pero al mismo tiempo eso suele ir acompañado por la generación de políticas públicas que atienden las demandas de la ciudadanía. Cuando esa parte empieza a fallar, cuando esa parte entra en estado de crisis o en estado de falta, ahí la sociedad, digamos, tiende a enojarse más con la política, empieza a haber una crisis de expectativas, las expectativas de la población sobre el futuro empiezan a ponerse cada vez más negras. Digo, vos tenés un problema concreto, gasoil, bien, hablemos con energía, bueno, energía está dividida. Bueno, hablemos con YPF, no, mirá que hay una parte de YPF que responde al presidente, hay otra parte que está con el kirchnerismo. Bueno, pero transporte, ojo, transporte responde políticamente a Sergio Massa, entonces... Al estar tan loteado, nos pasaba hoy en vivo cuando estaba el corte, era, bueno, ¿quién va a salir a responder esto? No, bueno, habla con energía, habla con... Digo, volvamos, tenemos ahí los cortes. Yo quiero que escuchen 2 cortes de archivo para entender políticamente cuando hay un problema concreto. El primero es el jefe de gabinete, Juan Mansur. Jefe de gabinete que, claro, tuvo que ir al Senado a responder por sus ministros. Y el 2 de junio, dijo que el problema del gasoil se resolvía en 48 o 72 horas. Mirá. Vamos a resolver esto. Seguramente será a partir de las próximas 48, 72 horas y paulatinamente va a ser esto, por toda la logística que esto implica, pero esto se va a resolver. Ahí está. Y después vamos 13 días hacia adelante, recordemos, te veníamos contando. Misiones ya hablaba del desabastecimiento en noviembre del año pasado. Los primeros comunicados de la Bolsa de Cereales pidiendo el tema del biodiesel fueron en abril. El 14 de junio, el presidente de la Nación anuncia finalmente el aumento del corte del biodiesel. Mirá. Ya les anuncio que vamos a autorizar un aumento del corte del gasoil significativo en favor del biodiesel. El decreto se publicó el día siguiente. Hoy, 22 de junio, fíjate el raconto y seguimos con el problema del gasoil. Y que en el corto plazo tenemos que seguir así o tenemos que ser positivos y pensar que, bueno, 2 o 3 días llega un momento de solución. Yo creo que se va a solucionar, espero, en el corto y mediano plazo. Pero yo lo que quiero destacar a partir de un informe que elaboramos en nuestra consultora es que esto, lo que está sucediendo, también tiene que ver con un fuerte crecimiento de la demanda que llama la atención. ¿Por qué te digo esto? Históricamente, el crecimiento de la demanda de gasoil ha venido acompañando el crecimiento del PBI. El PBI en los primeros 4 meses del año, con respecto a los del año pasado, el primer cuatrimestre, creció 10 puntos. La demanda entre 18 y 20%. O sea, duplicó lo que sería el crecimiento del PBI. Llama la atención. Y, sobre todo, el consumo en las provincias fronterizas con países limítrofes, como puede ser el caso de Formosa, Corrientes, Entre Ríos, creció entre un 40 y un 30%. Entonces, llama la atención también eso. Se debe, obviamente, a lo que es el comercio internacional debido a la diferencia de precios. Y en las provincias del interior, sobre todo, a las principales provincias productoras, se debe también a la cuestión del acopio. Ante los temores de quedarse sin suministro... A ver, Claudio, te sumo en esto. Si vos sabés, cuando vos ya vivís en este país hace mucho tiempo y vos tenés un galpón en una localidad correntina y podés abastecerte de gasoil y podés guardar y escuchás que en febrero el camionero del pueblo te dice no, me cargaron con cupo. Bueno, atención, voy, cargo, guardo y después te vendo en negro. Total, es de la misma refinería que compré 5 cuadras. ¿Cómo no se pudo prever eso? Esa es mi pregunta. Sí, yo le trasladaría la pregunta de cuánto se puede acopiar, porque no me imagino que hay cámaras de acopio tan grandes. Yo te puedo asegurar que son muchos, hay grandes productores, pero también hay pequeños y medianos con capacidad de almacenamiento, no tiene que ser tan amplia. La verdad, yo te digo, este informe lo elaboramos en base a las declaraciones juradas que le presentan todos los meses las empresas refinadoras a la Secretaría de Energía y nos dan esos números. Esa diferencia con el PBI existe, entonces el gasoil no está, es entendible que se fuga de estas dos maneras o sale del mercado de estas dos maneras. Igualmente yo quiero hacer también otra aclaración. Este no es un problema que solamente esté pasando en Argentina. Europa en estos momentos tiene un déficit de gasoil de 1 millón de barriles por día. Se debe en gran parte al conflicto entre Rusia y Ucrania, que está afectando los flujos normales del mercado petrolero mundial. Y esa crisis también está llegando a nuestro país. Bueno, vamos a viajar a Misiones. Hablabas de provincias limítrofes.
Y en Misiones, hoy un productor agropecuario de Came me dice, Ramón, mirá, atendé este dato. En noviembre ya la provincia de Misiones le decía al gobierno, ojo con el tema de desabastecimiento del gasoil. Noviembre, ¿sí? Estamos a 22 de junio. Así que viajemos a Misiones para poder entender cómo viene esta problemática que es importante. Cristian Klimberg está en comunicación con nosotros. Cristian, buenas tardes, ¿cómo andás? Buenas tardes, ¿qué tal? Bien, bien, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, a ver, contame el estado de situación hoy, ahí en Misiones. Sí, la verdad que no... estamos en una de las provincias más complicadas del país. La complicación enorme que tenemos es el tener el combustible más barato que nuestros vecinos. Claro. La comercialización hasta en bidones, en lo que sea, está a la orden del día. Hay gente que está haciendo, bueno, una diferencia económica y nos está pegando muy fuerte. Nosotros estamos en plena cosecha de yerba mate. La parte forestal está también pasando un momento muy complicado y bueno, la verdad es que se pone muy difícil. Hay un sector industrial de la yerba mate que está advirtiendo que puede faltar yerba en el país porque no están pudiendo despachar desde Misiones, desde Corrientes, la producción, y bueno, eso también está complicando, ¿no? Muy concreto para que los funcionarios que están mirando en sus despachos se entiendan. Vos hablás de la cosecha de la yerba mate. ¿Cuánto tiempo podés demorar una cosecha? Hasta tanto ya la tengas perdida. Mirá, nosotros empezamos con una cosecha muy complicada por la cuestión climática. Sí. Gracias a Dios empezó a llover en marzo, que los pronósticos nos decían que recién iba a empezar a llover en junio. Y eso hizo que la yerba tenga una brotación muy fuera de época, pero muy bien recibida. Y la verdad que eso nos hizo acortar el tiempo de cosecha en muchos meses, desde enero hasta abril, mayo, prácticamente no se cosechó, que siempre se maneja un volumen importante. Y ahora nos acortó y tenemos poco tiempo porque hasta fin de septiembre podemos cosechar. Después la planta entra en un periodo de brotación muy fuerte que no podemos levantar la cosecha. Es muy perjudicial para la planta y muy mala la calidad que sale del producto. Entonces, más el agravante falta mano de obra, se nos arma un combo realmente complicado. Y bueno, ahora estamos teniendo muchísimas lluvias. Sí, pero digo, ¿cómo hacemos para contratar gente si el camionero te dice, mirá que yo no lo voy a poder transportar? Y el que cosecha, el contratista, ¿qué te dice? No tengo gasoil para arrancar. Digamos, supongo que es un círculo vicioso donde al final se traba toda la cadena. Sí, la verdad que, o sea, hoy por hoy nos rebuscamos la mil y una manera de seguir con la cosecha, de no parar, para no perder la gente que uno tiene, elaborando, cosechando los yerbales que están más cerca de los secaderos para gastar la menor cantidad de combustible posible. Pero bueno, están quedando más complicados los yerbales que están más alejados de la zona de la provincia. Yo estoy en Oberá. Oberá es por lejos es la ciudad donde más proporciona mano de obra para toda la zona productora, desde Corrientes hasta Andresito, hasta allá cerca de Iguazú. Sí. Salen cuadrillas de Oberá y lamentablemente esa gente no está pudiendo salir a hacer esos yerbales más alejados. Cristian, ¿no? Te hago la última, sí, muy concreta. ¿Cuánto pagás el litro de gasoil hoy ahí? En la estación de servicio lo que casi no se consigue está entre el orden de los 165, 170 pesos, okay, el gasoil del diésel común, 220 los premios. Y bueno, combustible a granel está muy por arriba de eso, pero tampoco se está pudiendo conseguir. Ahí hoy todavía estuve mirando que muchos camiones que traían el combustible a granel están todos parados, no están saliendo tampoco a buscar el combustible a granel, ¿no? Bien. Cristian, muchísimas gracias por tu tiempo, ¿eh? No, gracias a ustedes por el contacto. Por favor. Bueno, ahora vamos a ir a San Luis, pero digo brevemente, Wino, también para entender. La reunión hoy de las 5 de la tarde va a intentar destrabar algo que obviamente ya no es solo económico, sino que es político, donde hoy se vieron dos situaciones alarmantes. Por un lado es el corte, pero por el otro lado son millones de personas que todos los días reciben cortes para el acceso a la capital federal y también es imposible laburar así. La hipótesis del gobierno en este momento es que no es solamente un problema de gasoil. Por eso es que lo recibe el ministro de Transporte, Alexis Guerrera. Por eso es que no lo recibe directamente el área de energía. ¿Por qué? Porque hay muchas hipótesis dando vueltas sobre qué es lo que está pasando. Porque la crisis del gasoil viene ya de bastante tiempo. ¿Por qué ahora y en este momento? Bueno,
A ver, el Ministerio de Transporte creen que hay una cuestión también gremial vinculado a eso, que se están montando sobre la cuestión de la falta de gasoil para aprovechar, para visibilizar un reclamo y también plantear otras cosas. Lo que hablamos, venía medio por ahí, ¿no? Ahí está. Porque si vos lo escuchás, lo escuchábamos recién, pero lo escuchábamos hoy a la mañana cuando hablaba con Bernie, después vamos a pasar el corte seguramente. Cuando hablaba con Bernie, estaba hablando de la política de transporte, no estaban hablando puntualmente del tema del gasoil. Bueno, ese es uno de los puntos que plantea el gobierno. Hay otra ala del gobierno que dice, atención con el lobby de los biocombustibles. Porque una de las posibles soluciones al tema del gasoil tiene que ver con esto de ampliar el corte de biocombustible. Bueno, que ya se amplió, hay algunos que quieren ampliarlo todavía más. Bueno, ¿habrá alguna relación entre estos paros del transporte y los productores de biocombustible? Se empiezan a desparramar teorías. Lo sumo, Claudio. ¿No hay también ahí una justificación de plantear, cuidado con el lobby de, si en lo inmediato vos lo que tenés que hacer es que el surtidor haga así y salga gasoil? Claro. Sí, más allá de lobbies. Sí, me parece que esa cuestión quedó saldada después del anuncio de Alberto Fernández de que se incrementaba el corte. Ahora el asunto es que tiene que aparecer el gasoil. Cuando consultás en el gobierno, digamos, te van corriendo la cancha todo el tiempo, el arco todo el tiempo, porque se hablaba de una vez que se aumentara el corte, el corte del gasoil, en una semana debería aparecer el gasoil, ya apareció una semana, y hoy funcionarios mencionaban la posibilidad de que haya que esperar 10 a 15 días más. Yo digo, es como a veces no dan dimensión de los problemas y cómo puede crecer. Hoy Perú hay una manifestación tremenda por el aumento del combustible de transportistas. Y en la región se está viendo, más allá de lo que estaban diciendo del problema mundial del gasoil, digo, hace varios meses que venimos con este tema. Ahora vamos a viajar a San Luis, porque en San Luis hace ya varios meses que también los transportistas de esa provincia están en manifestaciones reclamando, insistiendo que alguien los atienda y que por lo menos se pueda ampliar el cupo para cargar combustible. Digo, hoy llegó a la Capital Federal, entonces los medios estamos en Capital Federal, los móviles están en Capital Federal, es lógico que tenga más repercusión, además por la cantidad de gente que ingresa a la capital. Pero esto arrancó ya también en Tucumán con un paro donde esta mañana en la puerta de un ingenio terminó con represión a los transportistas que cortaban por la situación que está teniendo el norte argentino, que es verdaderamente desesperante. Una situación que por ahora no se va a resolver, que como bien vos decías, bueno, entonces a las 5 de la tarde de la reunión, donde por lo que me dice Transporte, supongo que te están contando eso, se suman funcionarios porque esto está escalando. Sí, ¿se suman funcionarios o se bajan funcionarios? No, eso no queda del todo claro. Pero bueno, a ver, en principio va a ser una reunión que van a tratar de darle una reunión así ahora. Bueno, estamos chequeándolo. En principio lo que van a tratar es de llevarlo a una reunión de carácter técnico, donde estén las personas que pueden darle soluciones técnicas a estos planteos que están dando. Hay que ver el alcance político que van a tener estas personas de características técnicas que los van a escuchar para poder darle soluciones. Y la gran pregunta es si van a estar, como habían dicho inicialmente, o no los ministros, ¿sí? Tanto Transporte de Nación como Transporte de Provincia de Buenos Aires. Porque ahí va a estar parte de la solución. Digo, si se los va a escuchar para darles una especie de acercamiento técnico al problema o si va a ser una solución política. Vamos a San Luis, una estación de servicio. Vamos a algo bien concreto, salgamos de lo macro. Daniel Rodríguez está allí. Veremos si es con cupo, si no cargan, si cargan libremente y sobre todo cuánto se paga. Daniel, buenas tardes, ¿cómo va? Buenas tardes, Maxi, ¿cómo estás? Sí, estamos en una estación de servicio donde el gasoil está costando alrededor de 200 pesos el litro. 200, 207 pesos, 210 pesos. La verdad es que desde ese precio no baja. Hay estaciones de servicio que no tienen combustible, pero hay algunas marcas que sí tienen. Nosotros casualmente en la ruta, en autopista, paramos y preguntamos si tenían combustible y ellos nos dijeron, si es efectivo para los camiones, sí. Créditos no damos, tarjetas tampoco, solamente efectivo. Y obviamente que tienen los clientes habituales que a ellos sí les cargan combustible. Pero hay un grupo, te cuento, Maxi, de autoconvocados, de camioneros que están analizando y están esperando que vuelvan sus camiones que están varados
en algunas provincias porque no tienen combustible para llevar adelante alguna manifestación en la provincia de San Luis. ¿Por qué? Porque tienen que esperar 5 horas, 10 horas, a veces se tienen que quedar un día o 2 días en alguna provincia para esperar que le carguen el combustible. Bien. Esas empresas están esperando que lleguen sus camiones para hacer esta manifestación. Perfecto, Daniel. Volvemos a dar unos instantes para seguir recorriendo el país, para seguir entendiendo lo que es lo que es el faltante de gasoil y por qué es tan urgente este problema. Este es el mapa, Claudio. Ahora también quiero que lo analicemos un poquito. Dale. Porque habla de la demanda de gasoil, pero habla de lo que vienen alertando, que recién escuchábamos en Misiones, con el aumento de esta demanda, y fíjate la diferencia de precios. Claro. Y la mayor demanda en las ciudades fronterizas, ¿no? Donde justamente vienen camiones, consumidores de países vecinos a abastecerse de gasoil hasta 3 veces más barato. Es que es un negocio, Martín. Sí, esto es 119% más caro sale en Brasil. Sí, la diferencia es notoria. Claro. Entonces, por eso obviamente les conviene mucho más. El gobierno ahí hizo distintos operativos con gendarmería en las fronteras para que esto no pase. Acordate que hubo una medida especial para que no se le cargue a los vehículos que venían con patente extranjera. Pero bueno, evidentemente hay un problema que va más allá de la demanda que puedan hacerte ahí, consumidores vecinos o camiones más allá vecinos. de lo limítrofe igual. Martín, ¿por qué en la zona centro? Esto era lo que estábamos hablando, un poco es una profecía autocumplida, el tema de lo que decíamos, el temor a quedarse sin gasoil ha hecho que las provincias del centro, que más son dependientes del gasoil, debido a que es el combustible base en toda la cadena productiva y logística, se han estado abasteciendo y almacenando gasoil ante el temor del desabastecimiento, y han contribuido a generarlo. Pero yo te vuelvo sobre el mismo tema. Hay, digamos, vos como especialista, una consultora, ¿hay una estimación de cuánto puede haber, digamos, de tanques de gasoil que se puedan, digamos, estoquear? Pues mirá, yo no... Digo, en la Argentina, a ver, hasta antes de la pandemia creo que se consumían unos 20.000 millones de litros de gasoil por año. 16.500, 16 millones de metros cúbicos por año se consumen. De los cuales 11 millones producidos 16.000 millones de litros, digamos, frente a tamaño volumen, ¿cuánto se puede acopiar por parte de productores? No sé, Es que la respuesta no está en el acopio, está en el consumo. Ahí el número es ese el que hay que atender. ¿Cómo ha aumentado el consumo? En algún lado el gasoil, nuevamente el PBI ha crecido 10 puntos, y mirá cómo ha crecido la demanda de gasoil. Ahí está la respuesta. Claro. Mirá, a mí me contaba un productor entrerriano, me lo graficaba muy bien. Él me decía, yo tengo 50 hectáreas, tengo un negocio de avena, de pastura, me decía. Entonces yo cuando calculo con mi contador, una recontrapyme, me decía, yo tengo, bueno, fertilizantes se me fueron al demonio, están dolarizados. Bueno, ahí voy a perder plata. ¿Cuánto está la pastura ahí? Está bien porque el precio de la carne se fue para arriba, entonces me lo van a pagar muy bien. Bueno, ¿qué otro gasto tengo? Tengo el gasto del peón, que eso está estable, porque vienen recontra retrasados, y cuando el peón no está, lo hace el propio productor, y me dice, y después está el tema del gasoil. Y cuando yo veo el precio del gasoil, es una fiesta. O sea, porque yo sé que el tractor va a estar a toda máquina y no tengo un costo. Entonces, dice, muchos nos empezamos a apurar, a hacer todo el laburo con el tema combustible, por esto que vos decís. Pero mi pregunta ahí, y es en términos políticos también, es, si vos entendés, si vos tenés a alguien en el área de energía, que te dice, el precio está planchado, en la región se está disparando, se disparan algunos precios, pero el precio está planchado, atendamos que 2 más 2 es 4, tengo expertos que me van a decir, esto va a aumentar. Por lo menos nos adelantémonos para que sea una situación delicada, pero no urgente. Hoy estamos en una situación urgente. Y después hay otro impacto que viendo digamos, los camiones que están a la vera de las rutas, sin actividad, sin moverse, que es la distribución de distintos productos, de alimentos en particular. Es un tema que la Unión Industrial Argentina, ¿viste? Los industriales, los dueños de empresas, obviamente, lo tuvieron ahí como uno de los principales problemas, porque lo que se viene es, o el riesgo que existe es de desabastecimiento de mercadería. Por lo menos es la gran preocupación que tienen los fabricantes, porque están viendo que justamente
si la mercadería no puede ir de un lado para otro, ya sea de empresas, acá contamos el caso de las principales, hay 2 arroceras que son las principales, las más importantes de la Argentina, que desde hace una semana tienen dificultades para trasladar el arroz de un punto a otro del país. Claro. Y bueno, digamos, así como ocurre con el arroz, ocurre con distintos alimentos, ¿no? Vuelvo al tema político, Facundo. Ahí, digamos, para hacer un análisis más macro, saquemos el tema del gasoil brevemente, digamos, bueno, a ver, situación del país. Más allá de que el ministro saliente Culfas insistía con estamos creciendo y mostraba datos y demás. Bueno, situación del país. Una crisis social, 100 lucas para no ser línea de pobreza, faltante de gasoil, lo cual repercute en todos los salariales de la economía regional. Digo, ¿qué está mirando la política más allá de entender que bueno, hay una interna que se juega y demás? Pero ¿por dónde tienen que ir ya? Me parece que hay 3 niveles de problemas que forman un cóctel explosivo. Uno, el problema de las capacidades del Estado argentino, que vos estabas señalando, lo que estaba señalando él, el colega acá. Es decir, es un Estado que tiene capacidad para resolver problemas en general. Sí. Inflación, educación, salud, siempre tiene problemas, ¿no? Ese es el primer nivel. Segundo, un diseño de gobierno que no ayuda tampoco al proceso de toma de decisiones. Tercero, la interna de la coalición gobernante, que sobre ese diseño de gobierno genera frenos todavía aún más grandes e internas que no permiten que las decisiones avancen y se tomen. Esas 3 cosas forman un cóctel explosivo. Entonces, con cualquier tema, el problema se agudiza. Lo tenés con el problema de la acumulación de reservas, lo tenés con el problema del gasoil, lo tenés con el problema de, digamos, con cualquier problema que va a emerger en los próximos meses, vamos a tener este tipo de dificultades porque el Estado no tiene la capacidad de prever lo que va a suceder. De lo macro a lo micro, y ahora lo vamos a analizar también con Pablo Winocur y con Candelaria de la Sota, Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, hoy va al corte. Antes de que veas la imagen, en ese momento Berni, yo les cuento lo que pasó. Berni le promete a los transportistas, no se preocupen, 5 de la tarde los recibe Nación. Hablo con transportistas, me dicen, esa fue la promesa, por eso liberamos 2 carriles. Transporte de Nación, lo que me decía es, acá no hay reunión. No sé qué habrá dicho Berni, pero acá no hay reunión. Bueno, miralo al ministro de Seguridad hoy para, claro, intentar por lo menos liberar 2 carriles y que la gente pueda llegar a trabajar. Hacer asamblea y decidir. Tenés 5 minutos. Tenés 5 minutos. En la ruta no hay ningún planteo. Tenés 5 minutos. Ya te dije, te quedan 4. Apurate. Dale. Bueno, a ver, un Berni hiperactivo ahí, Pablo, que decía, bueno, por lo menos 2, y si en 5 minutos no se van, yo me llevo los camiones. Lindo acting, ¿no? También. Estuvo bien. Estaba bien. Llevó al perro bien, en el día de llevar el perro al trabajo. Hoy es el día de llevar el perro al trabajo, ¿no? Sí. Mira, okay. Se llama Bona por bonaerense. Ahora, ¿era así? Para clarificar el tema de si reunión sí o reunión no. Reunión sí. El tema es que a esta hora parece que los principales funcionarios del área, es decir, los ministros, no van a aparecer. Van a estar funcionarios técnicos tratando de brindar una solución técnica. Y acá lo que tenemos es un problema político también. Bueno, ahí vamos a ver cómo se ordena esto y cuál va a ser la reacción de los que están protestando cuando sepan quiénes los van a recibir. Me parece que ahí hay un conflicto que no está del todo saldado. Y es que, a ver, y ahí me meto también, mientras que vemos a Berni con su perro, Flor, me meto en lo político. Lo que te quería sumar al respecto, porque Facundo recién decía hay 3 cuestiones que pesan todo el tiempo. Y también al gobierno hay algo que le pesa que tiene que ver con el panorama internacional, porque obvio que cada país tiene su particularidad, pero fijémonos lo que pasa en Ecuador, que no es que está teniendo movilizaciones solamente por el aumento del combustible, pero es uno de los temas que ha generado también un poco de presión. Entonces no es que aumentar el combustible y aumentarlo de golpe puede hacerse así nomás para solucionar, porque por ahí tapas un problema y se te aparece otro. Entonces, hay cuestiones internacionales que también está mirando el gobierno. Bueno, pero en ese punto, claramente que si vos tenés un tablero de un país con esta emergencia, botón que toques, cuidado la consecuencia al costado. Por eso la pregunta es esto de, bueno, a ver, parafraseando a Cristina, funcionarios que funcionen. Digo, pónganse de acuerdo en 3 áreas por lo menos y digan, bueno, la política de Estado de mediano plazo con algo tan clave como el combustible. ¿Qué consecuencias nos bancamos y cuáles no? Exactamente. Y anunciarlo y explicarlo e insistir que está pasando lo mismo, hoy no es tema, mañana lo va a ser seguramente, que con el aumento de las tarifas.
no, ahora cambia la canasta básica, entonces, bueno, no te inscribís, no te inscribís, falta el comunicado porque falta una nueva reglamentación. Y fue un anuncio muy importante, que no está explicado. Bueno, acordate lo que pasó antes de que se definiera cómo se iba a segmentar el tema de los subsidios, cómo se notó la interna entre el área que responde a Martín Guzmán, el área de energía que responde a Cristina Fernández de Kirchner. No podían ponerse de acuerdo sobre cuáles iban a ser las variables sobre las que iban a pautar quiénes quedaban completamente excluidos de los subsidios y quién no, hasta que se conoció, como vos dijiste, un comunicado. Creo que en el gobierno se nota más que nunca esto de compartimentos estancos y no hay vasos comunicantes, no están conectados, no hablan entre sí las áreas porque cada uno responde a un referente político diferente. Bueno, entonces, a ver, hacia arriba, más allá de que haya un ministro A o un ministro B y quizás las líneas medias no se puedan comunicar y no pueden trabajar en conjunto. Ahí es cuando uno también dice, más allá de la interna, tenemos que parar el país para escuchar a la vicepresidenta diciéndole al mandatario usar la lapicera, como lo que fue el acto de YPF, donde le dice, dame la lapicera, ves, usala. Vamos, una imagen tan fuerte que hacia abajo supongo que después la consecuencia es esa. Y me meto con el tema de organizaciones sociales. Si vos arriba decís, hay que dejar de tercerizar, y Luis Delía te dice, nos declaró la guerra. O sea, Delía habló de una guerra. En este contexto, hay una situación mucho más delicada de lo que quizás en Casa Rosada y también en el Senado, en el Instituto Patria Creen. Es que, a ver, primero quiero señalar, es interesante el comentario que se ofrece. La dimensión internacional es clave para entender porque evidentemente el mundo atraviesa por una situación económica muy compleja, la salida de la pandemia, la guerra y eso. Pero bueno, Argentina en ese caso es como un paciente que enfrenta el COVID con comorbilidades, ¿no? Tenemos tantos problemas acumulados que los problemas internacionales que a otros países nos afectan, a nosotros nos afectan un poco más. Ahora, lo que creo que es importante, lo que vos señalás, es que acá nos explicita algo que todos lo sabemos, y nadie lo dice, que es que la coalición gobernante está rota. Tremendo. Esta es la realidad, no es que se dicen, no es que hay una coalición que tiene diferencias, no está funcionando esa coalición de gobierno. Entonces, al no funcionar esa coalición de gobierno, todo lo que se transmite hacia abajo en términos del funcionamiento de la propia dinámica de la administración del Estado, digamos, nosotros tenemos que tener en claro el impacto que tienen los funcionarios. Los funcionarios son polea de transmisión, los funcionarios políticos de segundo, tercer, cuarto nivel. Y esos funcionarios se ven permanentemente afectados. No es que se ponen anteojeras y toman decisiones todos los días sin importarle lo que sucede en la política. Cuando la política funciona de esta manera, el impacto que tiene es una parálisis sobre la administración, independiente de la voluntad que pueda expresar un ministro, un jefe de gabinete, o un presidente o una vicepresidenta. La pregunta es cómo se sostiene un año y medio de esto. Te pregunto. Es muy difícil. Ayer cuando Andrés, era para Facundo, que Pablo hablaba... era Facundo que se hace el distraído. No, pero digo, cuando Larroque decía hay un pacto del ajuste, Larroque no es un dirigente de la Cámara o un diputado, es ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires. ¿Con quién tiene que trabajar todos los días Larroque? Con las organizaciones sociales. Ahora lo vamos a seguir explicando al tema, pero vamos a viajar otra vez hacia el interior del país. Punto clave en la República Argentina es Rosario, por todo lo que conlleva, en materia de seguridad, pero en materia económica. Es el corazón para la exportación argentina. Joana Don, hubo protestas, hubo manifestaciones. Contanos cómo vino el tema. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes para todos. Así es, momentos de tensión se vivieron en los distintos puntos de cortes que regían desde esta mañana, cerca de las 8 de la mañana. Un grupo de autos convocados estaban cortando principalmente a la zona de Villa Constitución, a la altura de Villa Constitución. Uno de los cortes era la autopista Buenos Aires-Rosario y por otro lado la autopista Rosario-Santa Fe a la altura de Villa La Ribera. También en la A012 con la intersección 18, en donde se encuentra más o menos la altura de Piñero, eran distintos los puntos en donde se efectuaron los cortes. El de Villa Constitución estaban cortados de manera total en la mañana, ambas manos, ida y vuelta. Vemos las imágenes donde prendieron fuego distintas gomas para poder evitar que puedan circular y cerca de las 11:30 de la mañana ya se liberó este punto, sobre todo del ingreso de Buenos Aires hacia Rosario. Podemos decir que la circulación cerca del mediodía ya fue liberada totalmente, pero el mayor punto de tensión se vivió en la zona de La Ribera, en la intersección de la Ruta 11 y la 98, en donde los camioneros decidieron cortar ellos mismos el tránsito. Estamos hablando de que este paro de autoconvocados dejaba pasar de manera simultánea a los vehículos particulares y también las ambulancias, pero no pasaban
los camiones que estaban cargados con cereales o que tenían distintas mercaderías. Pero en ese punto principalmente hubo un conflicto cuando decidieron cruzar los camiones para no dejar circular a nadie. Esta es una situación que ya la vivimos en abril, que se vuelve a repetir ahora y también por supuesto con mucho enojo y violencia por parte de los camioneros, que son los que terminan enfrentándose. Joana, apelá a tu memoria lo más inmediata posible. ¿Cuándo empezaste a cubrir conflicto del tema gasoil en Rosario? ¿Cuándo arrancó esto allá? Y se vive con mayor intensidad estos últimos meses porque estábamos hablando, ya te digo, te puedo decir hace 8 o 9 meses de la faltante de combustible, pero era muy esporádica, no estábamos hablando de lo que vivimos hoy por día, que no es una estación de servicio las que tienen las islas cerradas, son varias. Tremendo. Joana, gracias, vamos a volver a Rosario, fíjense, ¿no? Porque esto arrancó 5:30 de la mañana en el peaje Dock Sud, pero había arrancado ayer por la tarde en Tucumán, con cortes en distintas provincias. Algunos colegas me comentaron, hubo cortes en rutas provinciales en Formosa, en Santiago del Estero, todos camioneros. Como te decía, aquí en el ingreso a la capital federal y en Rosario. Volvemos a San Luis. Daniel, entiendo que estás con un camionero para ver cómo está la situación del que maneja el camión, del que está todo el día en la calle y ya dice, esto no da para más si no hay una solución con el gasoil. Dale. Así es, estamos con Raúl, que Raúl ahora, bueno, va a descender del camión para hablar con... Dale. Ahora lo vamos a recuperar. Raúl, uno de los camioneros que está en esta estación de servicio en la provincia de San Luis, con la crisis del gasoil, que hace por lo menos 90 días te venimos contando todos los días. Daniel, estamos con vos de nuevo, dale. Ahí estamos. Dale. Bien, ¿cómo estás, Raúl? Bien, buen día. Bueno, me contabas de que te agarraron los cortes en la ruta. Sí, sobre el refino, sobre la 33 y la ruta 7, que va a Mendoza. ¿Cómo está el tema del gasoil? ¿De los sueldos me decías vos también que hay un reclamo? Hay un reclamo, sí, en los cortes de ruta por el tema de que tendrían que ir a la par los sueldos del aumento de combustible, porque estamos quedando muy atrás con los sueldos, obviamente. ¿De dónde sos, Raúl? De Victoria, Entre Ríos. Entre Ríos. ¿Y en Entre Ríos cómo está el gasoil, el tema de la carga del gasoil? Y la carga está complicada en todo, igual en toda la Argentina. En toda la Argentina está complicada. Porque no hay combustible. ¿Y se te dificulta trabajar? Sí, se complica, se va atrasando todo, se va atrasando 2 horas que estamos haciendo cola, 3, 4, se complica. Va haciendo una cadena, tanto en el movimiento de transporte todos los días, como también nosotros que en vez de estar 2 horas acá, tendríamos que estar 2 horas en nuestras casas, ponele. ¿A quién le echamos la culpa, Raúl? Y al gobierno, seguro. Seguro que al gobierno no queda otro. Es el que mueve, que da el sí, el no. Bien, bueno, muchas gracias. Bueno, ahí escuchábamos a Raúl. Clarísimo lo que está contando Raúl. Ahora en minutos volvemos a San Luis. Gracias. Y mientras tanto, hay una macroeconomía que está lejos de acomodarse, lamentablemente, y el dólar dio un nuevo salto, Claudio. Sí, está subiendo el dólar paralelo, el dólar llamado Blue, 4 pesos, 224 pesos, vuelve a los máximos que tenía la semana pasada, después hubo cierto relax en el mercado cambiario y bajó el paralelo, y lo que está bajando, digamos, en todo caso se manifiesta como la contracara de esta suba del dólar paralelo, son los dólares alternativos. El contado con liqui está 238 pesos, había llegado la semana pasada a 242, bueno, está en 238. Esto tiene que ver con que el Banco Central, el gobierno, digamos, les advirtió a las empresas que estaban dolarizando en ese mercado alternativo que es legal, que es en blanco, bueno, que lo iban a empezar a monitorear bien de cerca porque la brecha se estaba haciendo para arriba y ese es el mercado que más le importa al gobierno. El Blue, por una cuestión de expectativa, de porque en los medios se trata, insisto, ahora está subiendo 4 pesos, 224, pero el que más le importa en términos de efecto económico es el otro, el mercado del contado con liqui, que insisto está 238. Digo, ahí le importa porque dolarizan las empresas y después hay un inmediato traslado a los precios. Bueno, después de la tanda lo volvemos a bajar a tierra y quiero que me expliques bien las consecuencias de lo que estamos viendo en el sentido del dólar blue, el dólar de la calle, el dólar que conseguimos todos, el que no es oficial, el que no importa, en este festival de importaciones diría la vicepresidenta. Tanda y ya venimos, dale.
2 de la tarde, 1 minuto, 8 grados 7 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, mucho frío y va a seguir así por los próximos días, así que sépanlo. Del frío a lo caliente que es el dólar. Claudio lo venía explicando, pero ahora quiero que me cuentes las consecuencias de lo que estamos viendo. Claro, mira, hay una cuestión que tiene que ver con el dólar, pero los dólares de las reservas del Banco Central, del tema de los dólares para las importaciones, para la economía. Y sabés que tanto Guzmán, ministro de Economía, como el presidente del Banco Central y Daniel Scioli, flamante ministro de Desarrollo Productivo, tuvieron en las últimas horas y tendrán también contactos con empresas y bancos justamente para darles las señales de que básicamente no les van a faltar dólares para las importaciones. Vamos a la próxima placa. No van a faltar dólares para las importaciones cuando las importaciones sean para la producción, tema insumos. Scioli ayer se los dijo directamente a la Unión Industrial, que son las grandes empresas, pero también a las pymes. Te hago una pausa ahí y te pregunto. Tiene que haber control para que nadie subfacture de un lado y, ¿no? Digo, bueno, ahí tenés una cuestión que es Scioli por un lado, que es lo que les dijo a las empresas, y por otro, están asumiendo hoy en la aduana un funcionario que se llama Guillermo Mitchell, que es un hombre cercano a Sergio Massa. Trabajaba en todo lo que eran los proyectos económicos, todo proyecto económico impositivo del Congreso lo hablábamos con Mitchell. Bueno, y además estuvo en la aduana en el año 2015 y él asume justamente con el objetivo de cortar el tema de sobrefacturación de importaciones, subfacturación de exportaciones. Él mismo, yo hablé con él y me dijo, me voy a abocar a eso porque es lo que hoy por hoy necesita la economía. ¿Y dónde entra este hombre, entonces? Y PESE titular de Central. Y PESE justamente forma parte de esto de cuidar los dólares de las reservas, porque este mes, junio, va a terminar otra vez con importaciones cercanas a los 8.000 millones de dólares que están fuera digamos, de sintonía con lo que necesita la Argentina. Ahora, y con lo que Claudio, se justifica que tiene que tener la... Pregunta muy concreta. Más allá de la interna, cuando la vicepresidenta dijo el Festival de Importaciones, a ver si nos despertamos y nos damos cuenta. ¿Esto es una consecuencia de eso? ¿Ya se venía analizando o no? No, lo que pasa es que no se venía analizando, se veía con preocupación una dinámica donde cada mes que pasa la Argentina importa más, las importaciones están en un récord histórico. Total. Ni siquiera en agosto de 2011 fue el anterior récord. En el 2011 la economía volaba, la actividad, no había problemas de dólares. Y vos fíjate, te tenés que ir 12 años para atrás, 11 años para atrás, para tener semejante volumen de importaciones que, insisto, no se justifica por la actividad económica o el crecimiento. Por eso ahí de la pregunta son dos. Hay dos caminos. Y ahora me meto bueno con lo político, pero es impericia, un Estado bobo o... Bueno, hay alguien que está, o hay un sector que está haciendo un muy buen negocio sin controlar y otro que está importando de una manera desbordada y está haciendo un gran negocio también. La base de lo que está pasando, por un lado es el crecimiento de la economía, por otro lado es la inflación internacional, que en casos, por ejemplo, de algunos productos, el café, se duplicó en dólares el precio en los mercados internacionales. Y por otro lado tenés la brecha, esta del 80% entre el dólar oficial y el contado con liqui y el paralelo, que hace que quien pueda acceder a esos dólares baratos del Banco Central accedan. Ahora, Cristina, ¿qué es lo que dice? Todo eso no me alcanza para explicar por qué hay un deporte por sacarle los dólares de las reservas al Banco Central. Y los funcionarios tienen el mismo diagnóstico, por eso hacen cambios. Por eso Scioli apenas asume y dice, me voy a abocar al tema de los dólares, por eso en la aduana cambian a la persona que estaba y lo llevan a un experto en el tema subfacturación de exportación y sobrefacturación de importaciones, porque evidentemente ellos también saben, los funcionarios, que no cierran las cuentas y tienen que cerrar porque el Banco Central en esta época del año, en vez de vender dólares, debería estar embuchándose de dólares. Y eso no está pasando. Ahora lo vamos a seguir conversando, tema macroeconómico, pero que obviamente repercute en el día a día. Estamos en comunicación, ahora lo vamos a saludar a Daniel Menéndez, funcionario clave de Desarrollo Social y también dentro de las organizaciones sociales. Daniel, dame un minuto. ¿Cómo andás? Buenas tardes.
para que Pablo Winocour nos pueda explicar, sobre todo bajar a tierra, resumir y también darnos de último momento cuál es la situación hoy después del discurso de Cristina contra las organizaciones sociales y contra el manejo de los planes. Pablo. Sí, bueno, Cristina Kirchner dio un discurso el día del feriado, fue muy dura contra las organizaciones sociales y eso valió 2 comunicados muy duros del movimiento Evita y de UTEP. Tenemos ahí unas placas donde, ¿cuál fue la comunicación o lo que planteó el movimiento Evita? Lamentamos que parte de la dirigencia política sea incapaz de entender la realidad del trabajo del siglo XXI. Sí. Es más fácil pelear con quienes le expresamos que escuchar y reflexionar acerca de cómo resolver los problemas de los que peor están. Tremendo el comunicado. Reducir la economía popular a los planes sociales es negar la realidad. Los planes sociales son apenas el 10% de la economía popular y el 5% del conjunto de los trabajadores y trabajadoras. Claro. El IFE nos demostró que había más de 11 millones de trabajadores y trabajadoras por fuera de las relaciones de dependencia. Bien. La crítica del movimiento Evita y de UTEP a Cristina Kirchner, sumado a Luis Delía, Juan Grabois, obviamente los movimientos sociales de izquierda, cayó, todo esto cayó muy mal en lo que es el núcleo del Frente de Todos, pero a la vez Cristina Kirchner lo que está haciendo es recostarse sobre los intendentes. Cristina Kirchner sabe que para su proyecto político 2023 necesita tener una alianza dura con los intendentes del conurbano bonaerense, porque en el conurbano bonaerense está su núcleo duro de votantes. Por lo tanto, lo que estamos viendo en los últimos días es una Cristina que empieza, es información. Ahí es estamos. Emilio Pérsico diciéndote. Sí, no está muy de acuerdo. Gente que no está de acuerdo con lo que decimos. Bien. Una Cristina que empieza a tender puentes de diálogos con algunos dirigentes, con algunos intendentes o exintendentes o intendentes en uso de licencia que estaban más vinculados a Alberto Fernández y empieza a tejer redes por ahí. Obviamente, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social hace mucho que viene intentando sacar a los movimientos sociales del medio de del manejo de los planes sociales. Por eso vemos una concordancia de discurso entre Cristina y los intendentes. Pero, y acá sí, Daniel, buenas tardes. Daniel, vos sos uno de los referentes de un sector de Barrio de Pie, pero sos funcionario dentro del Ministerio de Desarrollo Social. A ver, panorama, estado de situación hoy de todo este conflicto. ¿Cómo estás, Ramón? Bien. Buen día, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches. No, me parece que hay una mirada que obviamente tiene divergencias. Hay una discusión que es absolutamente válida respecto a las políticas sociales en la Argentina. Yo creo que lo que digamos, al interior del Frente de Todos es un valor que tiene que ver con los movimientos sociales como parte de la solución a los problemas que existen en la Argentina. Evidentemente Cristina ahí, por avanzar en discutir algo que es válido, que es la universalización de determinadas políticas sociales, impugnó la organización comunitaria. Ahora, Daniel, ¿por qué tiene que el Estado, te pregunto, por qué el Estado tiene que darle el manejo de la política social a la corriente clasista y combativa? Por ejemplo, Alderete me decía, diputado nacional, me decía, la CCC administra, me lo decía él, 40.000 planes. ¿Por qué el Estado le tiene que dar a una organización y no lo puede hacer directo? ¿Por qué un intermediario? Lo que pasa es que el concepto intermediario, el concepto gerenciamiento, son todos conceptos que no ayudan a comprender y que tienen un sesgo profundamente ideológico. Nosotros creemos en la comunidad organizada, creemos, y yo lo tengo como experiencia de ser funcionario público. Cuando hay organización comunitaria, la política pública se multiplica y es más eficaz, es más efectiva. Eso no está reñido con que haya auditoría, con que haya control, pero sí lo que necesita una concepción política no liberal, sino una concepción política que cree en la organización comunitaria y que cree en la articulación del Estado con las políticas públicas y la organización de la comunidad, para hacer más eficaz la política social. Es como si uno no pretendiera no discutir con la mesa de enlace o con los pequeños productores la política agraria. Correrte del medio directamente. Ahora, Daniel, Flor Halfon también está para consultarte, dale. Daniel, quiero saber si vos compartís una mirada que las organizaciones sociales, algunas plantearon ayer, que tiene que ver con esto, que un poco lo decía el comunicado del Movimiento Evita, que es que
Visto y considerando que el mercado del trabajo formal está difícil de ampliarse, pero no solamente en la Argentina, que ocurre a nivel mundial, que hay un universo de políticos que no entienden que existe este universo popular de trabajadores de la economía popular que no necesariamente tiene que tener planes sociales, pero que hay que encontrarle una forma para regularizarlo, aunque no sea este mercado del trabajo al que estamos acostumbrados. Yo creo que ha sido unánime la respuesta de las organizaciones sociales ante lo que planteó la vicepresidenta, ¿no? Respecto de, en primer lugar, una desvalorización, una estigmatización de la organización comunitaria, una mirada peyorativa y crítica del rol de la organización comunitaria en los barrios y un desconocimiento o una mirada divergente respecto de cuál es la realidad social en la Argentina, cuál es la dificultad que enfrenta el mundo del trabajo. Nosotros tenemos una realidad hoy donde hay más trabajadores por fuera del convenio colectivo que integrado al mercado formal de trabajo. Me parece que esa realidad implica una mirada donde se crean nuevos derechos, se fortalezca la actividad productiva que se realiza por fuera del mercado de trabajo y el Estado sea un promotor y un generador de derechos de ese mundo, que es lo que se está planteando desde los movimientos, Daniel, sociales. Sí, Daniel, última pregunta, pero la situación es, hoy el movimiento Evita, entiendo que vos no sos parte de la organización, pero hoy el Evita es una organización social que recibe de la asistencia y administra planes sociales, al mismo tiempo está dentro del Ministerio de Desarrollo Social, administrando eso, al mismo tiempo maneja el INAES, donde dice quién puede tener y quién no una cooperativa, y al mismo tiempo ya tiene una intendenta Moreno, arma una interna en La Matanza. Digo, me parece que acá la vicepresidenta lo que dice es, yo te estoy financiando tu orga. ¿Para qué? Esa es la disputa. Lo que pasa es que eso es una tontería, porque es como decir que la Cámpora tiene el ANSES, el PAMI, y Sergio Massa tiene el Ministerio de Transporte, tal sector tiene... Sí. Eso es parte de los actores políticos en la administración del Estado, que no tiene que ver con que el movimiento Evita tiene el ANSES. El movimiento Evita pone parte de sus dirigentes a tener una tarea en el Estado. Yo cuando Fernanda Raberta, que es quien lleva adelante el ANSES no es de la Cámpora pone una dirigente de su espacio para llevar funciones administrativas del Estado Nacional. Si no, acá se confunde todo y se tiene una mirada de botín de guerra del Estado. Yo no creo en eso. Bien. Yo creo que hay compañeros y compañeras que asumen la función pública y que tienen... El Senado no es de Cristina y de la Cámpora. El Senado es la vicepresidenta que tiene una responsabilidad institucional. Bien. Yo creo que ahí, por supuesto, hay diferencias. Lo que sí hay es una mirada de país distinto. Que son matices, con el Frente Renovador, con la Cámpora. Sí. Daniel, vos estás diciendo que hay miradas de país distinto adentro del Frente de Todos, que tienen maneras diferentes de ver la Argentina y el futuro de la Argentina. Bueno, qué novedad. Que me parece que son bastante expuestas. Lo que yo sí evidentemente, Cristina expresó una mirada de país diferente respecto al rol de los movimientos sociales. No es lo que yo creo ni lo que cree. Ahora, ¿cómo pueden seguir juntos si expresan visiones diferentes? Esa es también parte del problema, ¿no? Porque son matices respecto de la diferencia que existe con Macri, donde quiere una Argentina donde no haya trabajo, donde no haya industria, donde no haya derechos. Entonces, lo que sí tenemos que tener inteligentemente, yo creo, es pararnos en nuestros puntos de acuerdo para que podamos hablar de cara a nuestra gente en los programas de televisión, en los canales y cuando nos comunicamos con la sociedad, en los puntos de unidad, que me parece que es lo principal, y por eso también me parece que es muy malo que estas diferencias se hayan, de hace un tiempo, Daniel, a esta parte se hayan hecho públicas de esta forma. Gracias por el tiempo, como siempre. Gracias a ustedes. Por favor. Bueno, Facundo, a ver, un análisis. Vamos a, no te digo lo macro, pero sí a entender un poquito, ¿no? Esta situación. Menéndez, funcionario, planteándole a Cristina, bueno, después estás estigmatizando un sector. Hay una discusión que ya no es qué área responde a quién, sino administrar la pobreza. Y es una discusión que puede ser tremenda hacia el interior del Frente de Todos. Creo que vos se lo planteaste con toda crudeza. Lo que pasa es que, bueno, él no puede ser explícito. La política necesita mantener ciertas formas
y ciertas representaciones. Entonces no se puede hacer explícito, pero lo que hay es obvio que es una disputa de poder, una disputa por la representación de los sectores populares y quién de alguna manera los organiza y quién los representa mejor. Hasta ahora no cabe en duda que era Cristina Kirchner la que mejor representa ese espacio. Lo que pasa es que con el manejo del gobierno, con un crecimiento exponencial de los planes sociales, el peso y la representación que tienen las organizaciones que representan o que intermedian la relación entre los sectores populares y el gobierno adquiere cada vez más peso. Entonces, es una disputa de poder, por supuesto. ¿Hay un problema macro? Sí. ¿Cuál es? Que la economía argentina no logra incorporar, por más que crezca, aún en los momentos de mucho crecimiento, no logra incorporar esos sectores informales. No sé cuál debería ser el salto de nuestra productividad y el salto de crecimiento de nuestra economía, por ejemplo, para bajar del 20-25% de la pobreza, o para incorporar a estos sectores informales a la economía formal. Hay un dato acá central, que a los dos, y ahora nos vamos con Diego y Nicolás, vamos a volver a la calle. Entendemos que hoy el problema es el gasoil, pero para cerrar, Pérsico y el Chino Navarro, que son del movimiento Evita, en el 2015, a regañadientes, por donde podían. En el 2017 se quedan del lado randazo de la vida, digamos, con Alberto Fernández, con el PJ, enfrentan a Cristina Fernández, que arma Unidad Ciudadana, y ese vínculo está roto. Se unen producto de la desesperación para ganarla a Mauricio Macri, pero ese vínculo nunca se volvió a armar. Pero tiene que quedar claro que la discusión ahí es de política partidaria, porque cuando se empieza a hablar de las organizaciones sociales como punteros o que se quedan con una parte o que maltratan a las mujeres... Pero pará, ahí ya... Pero el nombre que no da Cristina cuando no nombra a Levita, lo hace Larroque, que dice ese Levita. La discusión es esta. Por eso. Es por qué Pérsico y no nosotros. ¿Por qué lo maneja Pérsico y no nosotros? ¿Quién ganó la elección? Digamos, ¿la ganó Cristina o la ganó Pérsico? Dice el cristinismo. ¿Por qué le tenemos que dar la política social a un tipo que encima después nos va a armar listas, porque esto ya está partido, van a jugar internas, y le estamos financiando que me haga un intendente a Moreno, que me ponga una interna en La Matanza, que me advierta que varios consejos deliberantes no me voten lo que yo necesito votar? La discusión es tal cual. Bueno, a ver, ¿quién maneja la guita? Ramón, te quiero aportar un dato. Y vamos a la calle. Porque además del movimiento Evita, otro que reaccionó fue Juan Grabois, que fue muy crítico a estas observaciones de Cristina Kirchner. Y hoy se va a dar un hecho político en la presentación de un libro. Es la presentación de una historia del movimiento piquetero de Luis Oviedo, en el que van a participar como expositores. Escucha. Sí. Eduardo Beliboni, el líder del Polo Obrero. Mirá los que está uniendo, dale. Néstor Pitrola, sí. Partido Obrero. Y por primera vez, Juan Grabois en esa mesa. Claro. ¿Sí? Juan Grabois, quizás el principal piquetero kirchnerista, podríamos decir, que se pone del otro lado, con la izquierda. ¿Te acordás que ya hubo en alguna marcha, se habían mostrado juntos Grabois y Beliboni? Fue una foto protocolar. Hoy van a estar hablando juntos. Hoy. A las 7:30 va a ser un hecho político que puede ser el puntapié inicial para que el movimiento de Juan Grabois se involucre en las protestas piqueteras del Polo Obrero. Y ahí empieza otro capítulo en la calle. Ya volvemos con ese tema. La urgencia, lo inmediato está hoy en la falta de gasoil. Diego y Nicolás, estás al aire. ¿Qué novedades tenemos? Dale. Bueno, Ramón, los transportistas están esperando la reunión de las 5 de la tarde en el Ministerio de Transportes y quieren saber, en principio, quién los va a recibir. Si va a haber una alta autoridad ministerial, es decir, ministros, si va a haber una segunda línea, si va a haber una tercera línea. Obviamente que si bien tienen expectativas, están mirando un poco con recelo la posibilidad de que salgan de esa reunión con algún tipo de definición. Mientras tanto, ¿dónde están estos camiones? Los que estaban a la mañana allí arriba en la autopista Buenos Aires-La Plata bloqueando el paso por el peaje, bueno, ahora están abajo. Mira, ahí te vamos a mostrar ahí lo estamos viendo, para que tengan una referencia de dónde están los camiones. Perfecto. Están en esta calle, que es uno de los accesos, cerca del peaje, y por ahí arriba no se fueron, están ahí. Aquí están los camiones. Porque, ¿sabés qué digo? Entiendo que vos tenés la misma información y los transportistas están empezando a olfatear algo. Muchas veces los funcionarios, en este caso Bernie, promete una reunión que lo que nos está llegando a Wino y a mí como información es que Darío Martínez quizás se corre, dice no, en esta no, yo no me voy a sentar con estos tipos porque están cruzando intereses, vamos a ver si está Guerrera o hay un funcionario de segunda línea.
El tema es que si no hay ministros importantes, por lo que vos mostrás, ponen primera, suben y vuelven al corte. Sí, porque, a ver, de estos camiones a la próxima subida hay solo 200 metros. No hay policía aquí, la policía está arriba de la autopista. ¿Qué podrá pasar si fracasa la reunión y los transportistas deciden volver a la autopista? Bueno, nadie lo sabe. Quedan pocas horas. Dentro de un rato nada más será la reunión. Habrá que ver qué les propone el gobierno y si eso puede llegar a abrir un camino de diálogo. Bien, gracias Diego. Vamos ahora, volvamos a viajar por el país, pero en este caso a Tucumán. Porque en Tucumán arrancó todo. Ayer con un paro nacional. El paro nacional arrancó ahí de 24 horas por el faltante de gasoil. Está Eduardo Reynoso, presidente de la Asociación de Transportadores de Carga de Tucumán. Eduardo, buenas tardes. Ramón Indar te saluda. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Ramón? Buenas tardes. Bien. ¿Cuál es la situación ahí en Tucumán? ¿Cómo? ¿Cuál es la situación en Tucumán ahora? Y la situación en Tucumán, bueno, que seguimos con la protesta. Ya hace 48 horas que estamos acá. Y bueno, es por tiempo indeterminado, ¿no? Bien. Están hace 48 horas, no 24, y es por tiempo indeterminado. O sea, ¿qué están cortando? ¿Rutas provinciales, nacionales? ¿Cuál es el estado de situación? No estamos cortando nada. Estamos ubicados en 7 lugares en la provincia de Tucumán, en distintos lugares. Y estamos a la orilla de la ruta con una protesta pacífica sin corte de ruta. ¿Y se está cargando con cupo? ¿No se está cargando? ¿Cuánto pagan el precio del gasoil hoy en Tucumán? Y hoy en Tucumán vale 140 pesos el litro de gasoil, cargando 100 litros únicamente. Sí. Te dan hasta 100 litros. Si querés cargar más de 100 litros, tenés que pagar 230 pesos el litro. Pará, dame la brecha de nuevo. Si cargas 100 litros, ¿cuánto? Si cargas 100 litros, pagás 140 pesos el litro. ¿Y después? Y si cargas más de 100 litros, 230 pesos el litro. Casi un 100% de aumento. Eso Te sumo en el tema porque esto es impresionante. Sí, es que esto obedece a una paradoja que se ha invertido. Históricamente en nuestro país, el precio mayorista siempre ha sido más barato que el precio minorista, o sea, el de ir a cargar a la estación de servicio. ¿Qué pasa? Ante los temores nuevamente de la demanda, ante la alta demanda, se ha invertido esta ecuación, entonces por cargar más te cobran, efectivamente te cobran más. Y Eduardo, ¿y en la provincia qué les dicen? El gobernador Jaldo, ministros, ¿qué hay? Y no nos están dando ninguna respuesta porque el pedido es nacional, no es provincial, ¿no? Claro. O sea, dicen, miren la Casa de Gobierno, digamos. No, nosotros lo que estamos pidiendo que el país sea más federal. Digamos, nosotros estamos pidiendo que si en Capital Federal vale 115 pesos el litro de gasoil. Totalmente. Y te llenan... Bueno, lo mismo queremos acá en Tucumán. Que el país sea federal, ¿no? ¿Y hace cuánto, te hago una última pregunta, Eduardo, agradeciéndote el tiempo? ¿Hace cuánto vienen con el problema del gasoil? Más o menos, ¿qué fecha recordás que esto empezó a ser un problema? Y nosotros venimos hace 2 meses. 2 meses. Hace 2 meses con el gasoil, pero bueno, ya últimamente se empeoró bastante. Tal cual. Eduardo, muchísimas gracias por tu tiempo, ¿eh? Dale, gracias a ustedes. Bueno, 2 meses, ahí lo decía Eduardo, 60 días que vienen con este problema, que vienen con el faltante de gasoil. Fíjate, recorrimos Tucumán hace 48 horas. No están cortando, porque obviamente son conscientes también de otra gente que tiene que ir a laburar, pero están hace 48 horas. San Luis, con diferencia de precio. Rosario, paro de transportistas. Misiones, desde noviembre, que vienen marcando que iba a haber problemas con el gasoil. Hoy llegó a las inmediaciones de la capital federal, entonces hoy sí es agenda nacional para muchos ministros que evidentemente todavía no se habían enterado que hay faltante de gasoil. Martín, gracias por el tiempo, gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Y obviamente vas a volver. Con Maxi, pero vas a volver. Por supuesto, quedamos a disposición. Dale, muchísimas gracias. Bueno, problema que sigue estando, vamos a seguir informándote lo que va a ser la reunión a las 5 de la tarde, qué es lo que va a pasar, quiénes van a estar, sobre todo porque los camiones, te lo mostraba Diego de Nicolás, están a la vera de la ruta, de la autopista, y todavía no sabemos si van a volver a subir para el regreso a casa. En estos momentos, 2:25 de la tarde, Wino, lo que tenemos es que veremos qué ministro hay. Básicamente es eso.
Verás vos, porque a mí me parece que no va a haber ningún ministro. No, Bien, me parece que es no un va a haber. dato importantísimo. Me parece que a esta hora yo te diría, no va a haber ningún ministro. Bien. Los que lo van a recibir van a ser funcionarios técnicos, que lo que van a hacer va a ser escucharles y llevarles la problemática a los Bien. ministros. Con lo Bien. cual, me parece que este conflicto se va a extender porque soluciones los funcionarios No va a haber. no van. Pero Bueno. en un rato te cuento más. Dale, breve tanda y ya venimos. Dos de la tarde, 33 minutos, 10 grados, 1/10 la sensación térmica en la ciudad de Buenos Aires. Un poquito menos frío, pero medias de toalla, decíamos. ¿Así se dice? Hay que usar medias de En la toalla. vieja época. Así se usaban. Así se usaba, medias de toalla para el frío. Háganlo, supuestamente funciona. Bueno, vamos a la economía, a la real, claro. Y bueno, esto es lo que te calienta, digamos, Sí. si tenés frío, porque lo que difundió el INDEC, tal cual estaba previsto, fue el valor de la canasta básica total, la que mide justamente el índice, la que después sirve para medir el índice de la pobreza, 4,6% de incremento, estos son datos al mes de mayo, prácticamente 100.000 pesos. Sin alquiler. Sin ¿no? alquiler. O sea, sin vos alquiler. hoy, para no ser pobre, una familia de 4 personas necesita, vamos a redondear, 100.000 pesos para 100.000 no pesos. ser pobre. Sí, sí, tal cual. Y es, digamos, es una pequeña porción de la sociedad, según el INDEC, que llega a cubrir justamente estas necesidades básicas. Fíjate, la canasta alimentaria, que es el límite del tema indigencia, está Claro, que prácticamente es en solamente 45.000 alimentarte. pesos. La canasta básica total es indumentaria, educación, etcétera. Después Transporte. 100 lucas. Y ahora en la indigencia 44.500 pesos. Claro, y lo que se prevé es que la canasta básica total, como en el mes de julio ya vamos a tener aumento del transporte, además de lo que siempre hablamos del tema alimentos, bueno, el transporte Tremendo. va a tener un mayor peso en esa canasta que es muy probable que aumente más que el índice. El mes pasado aumentó por debajo del índice, la inflación fue del 5,1, la canasta básica aumentó 4,6 porque los alimentos subieron menos que el resto. Claro. Ahora me meto en tema tarifas, pero brevemente, Andrea Falconi, abogada previsional, me dejaba siempre un título que es tal cual a esto, que es la muerte silenciosa de un jubilado. O sea, que no puede salir a protestar. La jubilación mínima, obviamente, muy por debajo de esta canasta de indigencia. Sí, sí. Entonces, para entender un poquito dónde estamos parados hoy en materia inflacionaria. Bueno, y esto se ata al tema de tarifas, y claro, es clave. por eso es más importante que otras veces conocer el numerito del valor de la canasta, porque es la que va a medir el límite del cual se pierden los subsidios, se van a perder los subsidios a partir del mes que viene, porque el gobierno había establecido que quienes tengan ingresos en sus hogares, la familia, no una persona sola, sino la familia, tengan ingresos superiores a 3 canastas básicas y media, esto es 349.000 pesos, bueno, van a perder los subsidios. Entonces, a la tarifa de luz y gas. Entonces, es muy importante tener en cuenta que a partir de los próximos días, en esto también el gobierno viene demorando, se suponía que esta semana se iba a conocer o se iba a dar cuenta del registro que había que llenar para no perder los subsidios. Bueno, el gobierno lo demora, pero lo que sí se sabe es aquel hogar, aquella familia que tenga ingresos superiores a los 349.000 pesos, van a perder los subsidios de manera gradual en las tarifas de luz y gas. Vamos a sumar a este tema a Isaac Rudnick, director del ISEPSI, Instituto de Investigación Social, Económico, Política Ciudadana. Isaac, buenas tardes. Ramón Indar te saluda. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo les va? Bien. Bueno, los números hablan por sí solos, pero por lo menos para darle un análisis con mayor trasfondo a esta cifra que es tremenda, que te deja casi sin palabras. Sí, me parece de que hay 2 o 3 cosas para agregar. Una es que es muy significativa, que es la comparación de los aumentos en el último año y en lo que va del año de los alimentos y de las canastas, porque hoy la canasta básica total, que ha venido aumentando siempre un poco por debajo del porcentaje de la canasta de alimentos, porque estaban pisadas las tarifas y porque el transporte, por lo menos en la zona metropolitana, también el valor estaba congelado, entonces eso de alguna manera
pasaba para abajo un poco el valor de la canasta básica total, el aumento de la canasta básica total respecto a los alimentos que están liberados, pese a los programas como Precios Cuidados o otro tipo de programas similares. Ahora, fíjate una cosa, en los últimos 5 meses, del principio de año hasta ahora, el salario mínimo aumentó el 22% y la asignación universal por hijo aumentó el 12%, mientras que el valor de la canasta de alimentos, de la canasta básica de alimentos, está en el orden del 35 o 37%. O sea que ahí hay una pérdida de poder adquisitivo tremendo. Es la diferencia abismal. Es una diferencia muy grande que obviamente explica la pérdida de poder adquisitivo y la situación muy difícil y muy angustiante y de mucha incertidumbre que se vive en los hogares de menores recursos en los barrios populares. Pero además, Isaac, en un momento hablaste de lo que es la consecuencia general. Y este valor, o sea, uno no puede dejar de comer, o al menos es lo último que una persona realiza. Entonces, para mantenerte con la canasta solo de alimentos, la de la indigencia, digamos, vas dejando de lado un montón de cosas, que puede ser de algo muy anecdótico, no sé, cambiar una cubierta de un auto, o puede ser algo crucial, que es comprar unas zapatillas a tu hijo para que vaya a la escuela. Digamos, trastoca absolutamente todo. Totalmente, y de nuevo, volviendo a la situación de los hogares de menores recursos que ya vienen postergando hace mucho ese tipo de gastos indispensables, de gastos básicos que tenemos en los hogares, lo que sucede al interior de la dieta alimentaria es que también una situación que viene dándose hace bastante tiempo es que se van corriendo, se van dejando de lado los alimentos que son más caros y que tienen los nutrientes indispensables, como las carnes, los lácteos, las frutas y verduras, son los productos que más aumentos han tenido. Y entonces se corren a una dieta de mucho menor valor nutritivo, y eso obviamente afecta muchísimo, fundamentalmente a los chicos, ¿no? A los chicos y chicas, a los hijos más pequeños. Claudio. ¿Sabes que el ISEPSI mide el valor justamente de una canasta de alimentos en almacenes, autoservicios del conurbano? Le quería preguntar, Isaac, si en este mes de junio se tiene algún resultado parcial de qué estuvo pasando en estas últimas semanas con los precios de los alimentos, del pollo, la carne, las verduras, allí en el Gran Buenos Aires. Y una recorrida rápida, sin todavía tener el relevamiento más preciso, los productos que más han aumentado siguen siendo los mismos que han venido liderando, digamos, estas subas en estos primeros 5 meses. O sea, frutas y verduras han tenido algunos de estos productos aumentos importantes. También los lácteos siguen, y la carne de pollo, que siempre ha sido en los últimos años, si se quiere, por decir de alguna medida, un refugio para sustituir la carne de vaca. El pollo y los huevos han tenido en los últimos tiempos y siguen teniendo incrementos importantes. Bien. Y por supuesto ni que hablar de la carne bovina, que se ha convertido en un bien de lujo. Isaac, muchísimas gracias por el tiempo y las explicaciones. No, muchas gracias a ustedes por llamar y siempre a su disposición. Gracias. Bueno, de lo económico, de esa urgencia, vuelvo a lo político, porque acá está la agenda real, más allá del dolor que nos provoca este número y demás. El análisis político entiendo que va hacia una idea que tiene el gobierno nacional de está todo bien con nuestro discurso, con la interna, con quién mide más y quién mide menos, pero con estos números no hay chance que podamos ganar en el 2023. Bueno, es un escenario muy difícil. Hay un problema principal que es cómo ganar una elección con 70-80% de inflación. Eso es muy difícil, a lo cual se le suman, bueno, como decíamos antes, problemas internacionales, la pandemia,
la guerra con Ucrania, una inflación a nivel global que, digamos, cualquier país que antes estaba acostumbrado a tener tasas de 1, 2, 3% de inflación, hoy tiene tasas de 10, 11% de inflación anual como mínimo. Entonces, en ese escenario, el esquema político para el gobierno es muy difícil porque además, si bien la inflación, hay que reconocerlo, y esto aparece en todas las encuestas, Ramón, es un problema transversal, es decir, afecta a todos los sectores sociales, aún los que la sociedad imagina como más acomodados, con mejores salarios, se ven afectados porque todos ven afectados sus capacidades de consumo, es decir, lo que consumían antes les sale más caro o tienen que restringir consumo. A los sectores que más afecta es a la base social del peronismo. Totalmente. Esto es así. Entonces, digamos, para un partido político como el peronismo afrontar una situación de estas características, te diría que es novedoso, es algo diferente, es algo distinto, y yo creo que en parte eso explica las tensiones que hay al interior de la coalición gobernante. Lo que a veces me pasa con el análisis, te sumo, Candelario y demás, es ante una situación, vos como Estado, como gobierno, más que como Estado, como partido gobernante, decís, bueno, tomo decisiones y, bueno, me juego por un camino, camino A, camino B, camino C, a ver, 3 ministros, dígame por dónde, vamos por acá. O vos podés quedarte siendo un mero relator de la realidad. Y bueno, y los días pasan y llega otra vez el número de la inflación, y es 4, 4,5. Hoy hablamos de Culfas, bueno, llegó Scioli, mira 2023, bueno, vemos que está haciendo Massa, cada tanto aparece Cristina, quiere ordenar un poquito, termina más enfrascada en una interna que ordenando, los sábados aparece Máximo, los sábados se encarga Máximo de pegarle a Guzmán, y después es como que va pasando, y bueno, ahí va. Una suerte de zona gris. Sí, y nosotros no sabemos qué va a pasar con una inflación que al gobierno le preocupa, pero hoy no es capaz de asegurarte que va a estar en el 70, en el 75 o espiralizada en mucho más. Entonces es una incertidumbre para el resto de la población y mientras tanto, como vos decías, no se toman decisiones porque esta coalición de gobierno con 2 cabezas o 3 cabezas, incluyéndolo a Sergio Massa, hace que cada espacio sea un compartimento estanco y luego la gente no toma decisiones. ¿Vieron lo que fueron las entrevistas del presidente el fin de semana? Bueno, no, creo que hay que hacer un ministerio, una secretaría de la economía popular. Bueno, creo, bueno, bien, lo dejamos como una idea. Y creo que habría que tomar una decisión con Vicentín. Bueno, lo dejamos como otra idea. Digo, más allá de si está bien o mal. Sí. Y creo que deberíamos, y creo que, bueno, no, lo que es la situación, la verdad que es dolorosa. ¿Y entonces qué? Es inevitable comprender que eso es lo que la irrita a Cristina Fernández de Kirchner. Pero es que es completamente irritable. Porque, lógicamente, ahí es donde ella le dice, usemos la lapicera. La lapicera está para que la uses. Pongamos el tuit de Cristina de hoy, si te parece que viene justo a colación de este tema que teníamos. Exactamente. Bueno, ahí tenemos el tuit de Cristina, a ver si lo vemos en pantalla. Dale, ahora ahí está. Ahí está, mira. La nota es del diario AR, ¿no? Sí. La Delfina Torres Cabreros. Exactamente. Gran periodista, Delfina. Ilustrativa nota del diario AR sobre los resultados del uso de la lapicera. Se generan dólares que demanda la economía y trabajo genuino que necesita el pueblo. O sea, gobernar, que de eso se trata. Igual, perdón, ¿no? Pero también no le fue a Cristina, ¿no? Con esta política. Pues estamos así desde 2011, vamos a darle el primer mandato, lo damos como ponerle que ahí la economía más o menos le agarró la crisis de 2008. De 2011 para acá, con Cristina, Macri y Alberto, estamos en la misma situación. Y la otra cosa que llama la atención de esto, incluso leyendo la nota, tiene que ver con que vuelve este elogio de Cristina a Moreno, a quien ella había corrido de la gestión en 2013. Eso te iba a decir, esta fue una idea de Guillermo Moreno. Esto fue la idea de Moreno de privatizar la balanza de para poder importar las Barbies había que exportar Rastis, básicamente, para que nos acordemos. Pero esto es excepcional, no es que recontrafuncionó la idea de Moreno. O sea, aparece Sin embargo, ella lo que muestra, claro, es este caso exitoso de la empresa Newsan, que se encarga de importar electrodomésticos, siempre hizo eso, y para poder seguir importando los electrodomésticos que vende en el país, lo que en su momento el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner le propuso fue, ok, exporta algo. ¿Qué podés exportar? Pero el tema algo, está, muebles, cubiertas de auto, lo que sea. Vos ponés a exportar algo. Bueno, compraron barcos, se metieron en la industria pesquera y están exportando la trucha arcoíris a Japón por primera vez. Ahora, es un caso de éxito. Sí, bueno, buenísimo. Se puede estudiar en la academia. Es que el tema es que no es un caso de éxito. Digo, porque Cristina lo presenta así, como que esto fue exitoso, pero no fue exitoso. ¿Por qué? Porque efectivamente Newsan en el 2011, cuando Cristina y Moreno les dicen, ponete, si querés importar para fabricar los electrodomésticos o para ensamblar los electrodomésticos, tenés que exportar. ¿Qué hizo Newsan? Y fue y compró
pesqueras, barcos, y se puso a exportar. Pero para el país no le significó nada, porque, digamos, la empresa ya estaba establecida. Claro. Entonces las exportaciones de pescado ya existían. En términos de los dólares del país, no es que tuvimos más dólares porque esta empresa ahora se puso a exportar. Exportaba otra. Y ahora, digamos, para ponerla contenta a Cristina, Newsom se puso se compró. Y para que le habilitaran a tener los dólares. Bueno, ese análisis, más allá de lo económico, que es el caso concreto de ese recorte, el análisis político, y agradeciéndote el tiempo por quedarte durante todo el programa, a modo de cierre, ¿no? Digo, esta es la pelea que está jugando hoy todo el tiempo Cristina con el presidente de la Nación. Sí. Yo entiendo que la televisión tiene tiempo si trabaja sobre la coyuntura inmediata. Pero yo fui a la universidad en la década del 90 y ya se estudiaba este problema. El problema de los desequilibrios estructurales de la economía argentina, de la falta de dólares. Y era un problema que ya se estudiaba como un problema viejo en la década del 90. Es decir, era un problema que tenía 30 años. Entonces, este es un problema que evidentemente la dirigencia argentina tiene que abocarse a resolverlo de otra manera, de una manera diferente a como la ha venido resolviendo hasta ahora, porque hasta ahora no la ha podido resolver. Porque es el mismo problema que está atado al problema del endeudamiento, que está atado al problema de la inflación. Eso, digamos, son problemas que son como cajitas que se va poniendo una encima de otra, y si no se resuelve, claro, entonces me parece que hay que poner un poquito de pensamiento estratégico, de pensamiento a largo plazo y ver cómo resolver un problema para que no se vuelva a repetir, porque si no parecemos el día de la marmota. El problema de los dólares, estamos discutiéndolo hace 50 años. A mí lo que me preocupa es que el diagnóstico que tiene Cristina está totalmente errado. Eso es lo más preocupante. Digamos, ella piensa con razón que hay un problema con las reservas. Tiene razón, si el gobierno no hace nada en las próximas semanas, el problema de las reservas y el dólar se va a agravar. Ahora, lo que ella sugiere como solución no fue solución. Porque bueno, si pero ahí, Claudio... Disculpame, si hubiese sido solución, Cristina probablemente hubiese sido reelecta en el 2015 y Moreno seguiría siendo como secretario de Comercio. Esto no fue la solución. Ahora lo seguimos. Facundo, antes de despedirte y agradecerte, gracias por el tiempo en serio. Muchísimas gracias. Bueno, volviendo a esta discusión, y ya lo hacemos entre los cinco, pero... Entiendo lo que vos ahí planteás, Claudio. Ahora, sacando la interna, también el mensaje es, bueno, tenemos un problema de reservas. Sí. ¿Qué vamos a hacer con ese problema de reservas? ¿Lo vamos a analizar o vamos a tomar una decisión? Después, con el diario del lunes, acá vendremos muy fácil nosotros decir, estuviste bien o estuviste mal con gráficos y decir, esto estuvo bien o estuvo mal. Está bien. El que es político sabe que toma decisiones y si no, bueno, andate, básicamente. Digamos, actuar, tomar decisiones. Obviamente que esto es una interna a decirle al presidente otra vez frente al público que ya parece un bullying sistemático que es ahora, ¿cuál sería, irresponsable. Cristina puso a Alberto Fernández, siempre recordemos esto. Ramón, digo, ¿cuál sería la decisión correcta que podría llegar a tomar Alberto Fernández sin recibir las críticas de Cristina? Porque lo que en definitiva está pasando también tiene que ver con eso. Alberto Fernández dice blanco y Cristina dice negro. En ningún momento, cuando Cristina en la carta, creo que era de octubre de 2021, le dice usá la lapicera, cuando después Alberto Fernández usó la lapicera para firmar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Cristina dijo, no, ese acuerdo no me gusta, y mandó a su gente a votar en contra. Porque lo primero que le reclama es que se siente con ella. O sea, lo primero que le reclama es que ella sea parte de la mesa de discusión. Pero le reclama que se siente con ella para hacer lo que ella quiere, no para hacer bueno, lo que no se sabe quiere. porque esa mesa no existe. Bueno, existió en algún momento, Cristina lo detalló en alguna de sus cartas, dijo 18 reuniones, estuve con el presidente, le dije lo que tenía que hacer y Alberto hizo otra cosa. Bueno, también hay una cuestión de ubicarse de quién es el presidente de la nación y quién es el que tiene la lapicera. Después, bueno, a ver, ella se siente la líder del espacio con todo derecho porque es la que tiene los votos, pero en ese caso ella debería haber sido la candidata y no Alberto Fernández. ¿Cuál sería el funcionamiento de esa mesa política? ¿Quién tendría la última palabra en esa mesa política? ¿Cristina, la líder del espacio o Alberto Fernández? Bueno, fíjate, no sé, pero que no tenga ninguna palabra. Pero ¿se acuerdan cuando se hablaba de esta mesa que Provincia de Buenos Aires dijo, nosotros la armamos, acá está la mesa, y no había un solo albertista? No estaba Tolosa Paz, no había nadie. Nadie. O sea, buenísimo, es una mesa, pero sin ustedes. Larroque lo dijo claramente, son el 2%, 3%, 4%, no me acuerdo qué dijo Larroque, cuál número usó. Que Alberto venía de ser el jefe de campaña de un espacio que sacó el 4% de los votos refiriéndose a Florencio Randazzo. Bueno, ahora, más allá de eso, sabemos que ya está roto, ¿no? Que me parece que como conclusión tiene que quedar la pregunta de Pablo, que es, ¿cuánto tiempo nos queda de esto? Bueno, nos queda hasta por lo menos
inclusive, obviamente, todavía hay chance de una Un año y reelección de medio. Alberto, o de Cristina candidata, o de Scioli, o de Massa, o de lo que te imagines. Hasta entonces, ¿qué? Un año ¿Qué? y medio de incertidumbre. Claro, agárrense fuerte. ¿Cómo No, le vas pero- a pedir a alguien que invierta? Pero bueno, pero acá está la cuestión, que a mí me parece que no hay, si el gobierno se queda quieto y no toma ninguna medida y no hace nada, y bueno, esto de las reservas que estamos viendo y que Cristina advierte y que es su principal reclamo, y te va a provocar una crisis peor. Algo tiene que hacer para que las reservas, en vez de irse, se empiecen a juntar en el Banco Central. Entonces, Sí, totalmente. algo hay que hacer. Pero si el espacio sí. está roto y Cristina Fernández es, por lo que entendemos, por lo que vamos viendo, la responsable, o sea, la que está empezando a armar la cuestión para el año que viene, Sí. y Alberto Fernández no parece ser quien está No. armando nada para el año que viene, entonces, ¿de quién es el espacio? Claro. Bueno, está bien, pero vos podés tener esa estrategia, pero por lo menos decir, a ver, no sé, nosotros dos nos llevamos muy mal personalmente y tenemos ideas distintas y demás. Perfecto, genial. Bueno, tenemos un problema con el gasoil. ¿Qué hacemos? Ah, no sé. Esta es culpa tuya. Energía. Bueno, no, sí. Tenés que mirar claramente acá al Banco Central si no tenemos dólares. Bueno, pero te tenemos que mirar a ustedes y ahí arrancan. Digamos, más allá de lo electoral. Hay problemas concretos que vos tenés que ir solucionando. El gasoducto creo que fue el mejor claro. ejemplo de todos. Y ahora tenemos un problema concreto que hay que resolver a las 5 de la tarde. Y ya que estamos, vamos a ir a la calle a hablar con Marcelo Padovani para que nos cuente qué pasa dentro del Ministerio de Transporte y después cerramos con un poquito más de debate político que me parece que está muy interesante. Marcelo, ¿qué información tenemos ahí? Hola Ramón, buenas tardes, hola equipo. Estamos acá en el Ministerio de Economía. Acaba de ser la reunión, como decías, a las 5 de la tarde. Lo que me dicen las fuentes del Ministerio de Transportes, Ramón, por supuesto que falta un rato largo todavía, como 2 horas y algo todavía para el encuentro, pero que no los van a recibir los ministros propiamente dichos ni los secretarios de Estado, sino funcionarios. Funcionarios de Guerrera, funcionarios de Darío Martínez y funcionarios de Jorge Donofrio, que es el ministro de Transportes de la provincia de Buenos Aires. Recordemos, ¿no? Brevemente, Ramón, lo que pasó esta mañana, corte en la autopista La Plata-Buenos Aires con camiones por el desabastecimiento de gasoil, y esas personas, camioneros afectados por la falta de gasoil, son los que van a venir aquí, al menos una delegación a venir aquí a tener este encuentro aquí en el Ministerio de Economía, donde, reiteramos, van a estar funcionarios de energía y también funcionarios del área de transportes, Ramón. Bien. Bueno, Marcelo, estamos atentos a lo que pase. Bueno, me parece que va a ser una tarde muy interesante. Eso no se termina acá. Nada más, sumemos, ¿no? Alberto Fernández tiene que hablar en Ensenada. ¿Sergio Massa tendrá algo para decir? Digo, el Congreso del Frente Renovador va a ser el 21 de julio. Sí, falta Julio. mucho. Sí, ¿Cómo sí. se anticipan las Bueno, cosas? Pero pero después digo- se terminan suspendiendo. Pero digo, ¿qué piensa Massa de esta interna horrible Esa es la que tercera vive? pata que nos estaba faltando de lo que veníamos charlando, porque Sergio Massa tiene una mirada quizás más parecida a la de Cristina Kirchner en lo metodológico. Entiende que este gobierno no termina de arrancar, que Alberto Fernández no termina de operar sobre los problemas que hay. Quizás hay una diferencia estratégica con Cristina sobre cuál es el rumbo que tiene que tomar, las decisiones estratégicas. En eso probablemente no haya coincidencias entre Massa y Cristina, pero los dos sí coinciden en que el gobierno le falta coordinación. Sí. La solución que propone Cristina es coordinen entre ustedes, muchachos. La solución que está proponiendo el Frente Renovador, no sé si Sergio Massa, pero una parte de dirigentes del Frente Renovador es ¿por qué no creamos un super ministerio de Economía? Pero Alberto ya dijo que... Bueno, Alberto dijo que no. ¿Eso qué lleva? A que muchos dirigentes del Frente Renovador le dicen, Y bueno, Sergio, vos te estás Tal inmolando cual. con la indecisión de Alberto Fernández, y eso es uno de los temas que se va a Igual- discutir en ese Sí. congreso del Frente Renovador, sí. que va a ser a mediados de También julio. entendiendo que en 2019, previo a ese acuerdo, la verdad que Sergio Massa estaba diciendo, bueno, ¿y ahora a dónde voy? Bueno, habla justamente el titular de la Cámara de Diputados. Dale. Presentes diputados nacionales, senadores provinciales, diputados provinciales, autoridades de NACOM, vecinas y vecinos de San Vicente. Y en el comienzo de esta entrega, en el marco del programa Conectando con Vos, los invitamos a compartir un video institucional sobre las políticas públicas de NACOM. Lo vemos, por favor. Para estar más cerca, para disfrutar.
Bueno, muy bien, nos quedamos en San Vicente. En minutos va a hablar el titular de la Cámara de Diputados. ¿Qué va a decir, entre otras cuestiones de gestión de esta interna? Míralo acá en A24, donde está toda la noticia, todo lo que pasa. Le vamos a contar lo que está sucediendo en transporte y lo que sucede en la Argentina y también en el mundo. Mañana ya está Maxi Montenegro, así que gracias, Maxi, por darme esta responsabilidad y a las autoridades del canal. Imágenes, seguimos con el actual. Se llevará a cabo la firma del convenio entre el intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza, y el presidente de ENACOM, Claudio Ambrosini. Mediante este acuerdo, el ENACOM hace entrega al municipio de los dispositivos que permitirán una mejora sustancial en el acceso a las comunicaciones. La firma entonces por parte del intendente Nicolás Mantegazza y el presidente de ENACOM, Claudio Ambrosini, de esta acta acuerdo para la entrega de los dispositivos que permiten ampliar el acceso a nuevas tecnologías, que permiten también facilitar la inclusión en la conectividad a Internet y a redes y desarrollar tareas. Y vamos a proceder, luego de esta firma, nos preparamos ya para la entrega de tablets. Vamos a hacer una entrega simbólica de 12 tablets que realizarán las autoridades. Luego se realizará la entrega masiva aquí hoy en San Vicente. Primero vamos a convocar al escenario para que reciban sus tablets a Norberto de Rubo, vecino de Alejandro Korn, también a María del Carmen Ortiz, que es vecina de Domcelar, a Ricardo Pedraza, vecino de Alejandro Korn, y a Miguel Ángel Lemos, vecino de San Vicente. Para esta primera tanda de entregas de tablets por parte del ENACOM, hoy aquí en San Vicente, a vecinos de Domcelar, de Alejandro Korn y de San Vicente. Estas tablets que brindan más oportunidades, que nos permiten achicar la brecha digital. Y ya vamos a convocar al escenario a Susana Zuluaga, vecina de Alejandro Korn, a Zulma Monzón, vecina de Domcelar, a José Benítez, de aquí de San Vicente, y a Héctor González, también de San Vicente, para que reciban de manos del presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, el jefe de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, el presidente del ENACOM, Claudio Ambrosini, y el intendente Nicolás Mantegazza. Estas tablets que forman parte del programa Conectando con Vos. El aplauso para todos ellos. Los invitamos ya a descender del escenario para continuar con esta entrega de tablets hoy aquí en San Vicente a través del ENACOM, convocando ya a Adalberto Barrera de Alejandro Korn, a Luis Alberto La Rosa de San Vicente, Jorge Ramela de San Vicente y a José Suárez, también vecino de San Vicente, quienes se acercan allí ya al escenario